Hola, ¿qué tal? Mi nombre es Patricio Sáiz, mejor conocido como el Pato Sáiz. Soy escritor de películas y series de televisión y estuvimos en este masterclass que se llama Historias que emocionen. Estamos aquí en la Universidad Autónoma del Estado de México por parte del Festival Miradas Locales y la verdad fue una plática muy divertida. Creo que estuvo muy interesante la interacción con jóvenes cineastas, con jóvenes escritores. Preguntaron de todo, platicamos de todo lo del guión y bueno, la verdad me la pasé bien y estuvo muy divertido. Y creo que este tipo de eventos son muy importantes porque básicamente si queremos crear un mejor futuro para el cine mexicano, si queremos nuevas historias, si queremos historias más agresivas, si queremos historias que cambien y que rompan paradigmas, pues los cambios realmente van a pasar adentro de las escuelas, ¿no? Van a pasar adentro de las escuelas de cine, adentro de las escuelas de comunicación. Esos son los verdaderos volcanes donde van a explotar las historias, no ya con escritores consolidados o con escritores que ya tienen obra como yo. Creo que si queremos buscar una transformación del cine mexicano, hay que irlo a buscar dentro de las universidades. Bueno, pues antes que nada, muchísimas gracias a todos, muchísimas gracias por la hora que deberían estar comiendo, me la están dedicando a mí, lo cual ya es fuerte, pues. Y bueno, pues tal cual lo que dijo Magali es cierto, ¿no? Magali me invitó hace tiempo a dar esta plática y de repente ayer estaba yo en crisis y digo, sí, pero ¿de qué puedo platicar? ¿Qué les puedo decir? ¿Qué les puedo enseñar? Y es raro porque llevo más de 10 años dando clases de esto y dedicándome a esto. Entonces empecé a hacer una diapositiva ya en un ataque histérico y de repente cuando vi tenía 250 diapositivas mi presentación y de repente dije, me van a escupir si presento esto. Entonces de repente ya me puse a borrarlo y todo. Entonces bueno, hice una cosa que es, tiene como 40, creo que es un poco más sensato. Entonces bueno, vamos a platicar un poco cómo de lo que es una historia y de lo que involucra la emoción en una historia o qué es lo que te emociona en una historia. Bueno, si quieres rápido me presento. Yo soy Patricio Sáiz, mejor conocido como el Pato Sáiz. De hecho, normalmente odio que me digan Patricio. Las dos únicas personas que me decían Patricio era mi mamá cuando me regañaba y mi ex esposa cuando me peleaba y ya me divorcié. Entonces, nadie se refiere a mí como Patricio, por favor. ¿Va? Y bueno, es muy curioso porque yo nací en la ciudad de Reynosa, Tamaulipas. Yo soy orgullosamente norteño. Y vaciado porque pues, en algún punto de la vida crecí, en algún punto de la vida terminé la preparatoria y en algún punto llegó este momento complicado donde te dicen, ¿a qué te quieres dedicar? Y pues tú dices, ¿es a qué me quiero dedicar o a qué me puedo dedicar? ¿No? Porque pues a qué quiero, pues se me ocurren 20 cosas, ¿no? Quiero ser portero de la selección nacional, quiero ser astronauta, quiero ser veterinario de tigres blancos. O sea, pendejadas se me pueden ocurrir muchas, ¿eh? Pero de repente pues me acuerdo que estaba yo en una escuela que era relativamente chica y la verdad era bastante mala mi preparatoria. Y de repente nos dijeron, aquí hay 4 áreas. Área 1, área 2, área 3, área 4 y escogen. Y yo la verdad pues no sabía qué hacer de mi vida y todos mis amigos se fueron a área 1, que es físico-matemáticas. Y como yo no soy tan estúpido para las matemáticas y la física, como tengo cierta habilidad, pues dije, pues bueno, me fui para allá. Y es bien chistoso porque yo desde niño siempre me había querido dedicar al cine. A mí siempre el cine me encantaba, las películas eran mi máximo. Pero decía, no, hombre, dedicarte al cine, pues en Estados Unidos, en Japón, en Inglaterra, es en México, ¿qué va a pasar, no? Y me acuerdo que, pues una vez terminando la prepa, pues yo de repente, un día mi hermana se consigue un novio, mi hermana es mayor que yo, se consigue un novio, y le pregunté, ¿qué haces? Y me dice, no, es que yo estudio ingeniería, porque la ingeniería es lo máximo, y la ingeniería industrial es la neta, que no sé qué. Y yo de repente, pues dije, pues voy a estudiar ingeniería industrial. Y fue como de las decisiones más raras y más ligeras que tomé en la vida. Y pues ya empecé a estudiar ingeniería, y pues bueno, empiezo a estudiar ingeniería, me va bien, y pues voy pasando las materias y todo esto. Y de repente, pues había una parte de mí que pues decía como que hay un hueco que no se termina de llenar, hay algo que no me termina de hacer feliz, como que no sé por qué cuando me levanto en las mañanas siento que nací para otra cosa, no para la ingeniería, todo es como muy extraño, ¿no? Y curiosamente por esas fechas me toca conocer un cuate que de repente me dice, no, es que yo quiero estudiar cine y en México hay escuelas de cine. Y yo así como, ah, caray. Y miren que les estoy hablando del remoto año 94-95, o sea, el mesozoico, ¿no? Entonces, pues en esas épocas lejanas y remotas y oscuras, pues no había muchas opciones para estudiar cine. Y yo me acuerdo que le pregunté, oye, pero tú qué haces en una escuela de cine, ¿qué te enseñan? ¿Qué ves? ¿Qué hay? ¿No? Y me acuerdo que me platicaba y me parecía como impresionante. Y decía yo, wow, eso suena como súper cool y suena increíble, ¿no? Y de repente me dijo, sí, pero pues entrar a las escuelas de cine en México es bien difícil porque hay muy pocos lugares y en esa época solo había como 3 posibles opciones, ¿no? Que es lo que se llamaba el CUEC, que era la Escuela de Cine de la UNAM, el CCC y el subsistema de cine de la Universidad Iberoamericana. Y de repente pues, eran como las únicas 3 opciones que existían y era dificilísimo entrar y era complicado y todo. Yo la verdad ya por esas épocas iba yo en quinto, sexto semestre de ingeniería y de repente yo decía,
yo decía, pues ya me voy a dedicar a la ingeniería, seré yo un ingeniero rico, prominente y exitoso, ya, ¿para qué le muevo, no? Tenía yo buen promedio, no me iba mal. Un día un maestro me dice, oye, ¿quieres aplicar para una beca en Procter Gamble? Entonces dije, sí, pues aplico a la beca porque Procter Gamble es como el cielo de los ingenieros, ¿no? Si eres un ingeniero y te mueres y fuiste un buen ingeniero, acabas en Procter Gamble. Entonces dije, sí, pues va a estar padrísimo. Y de repente tenía yo el gusanito de el cine, el cine, el cine. Y una conclusión que llegué con el paso del tiempo es creo que la orientación vocacional es muy parecida a las preferencias sexuales. Uno sabe que le gusta y uno sabe que no le gusta. Y por más que uno se quiera hacer pendejo, hay ciertas cosas que no puedes negar y que te encantan, ¿ok? Entonces, pues, realmente a mí lo que yo quería era el cine, era el cine, era el cine. Y de repente dije, bueno, voy a hacer examen, porque me dicen, es que es dificilísimo quedarse, no vas a quedarte en esa escuela, que no sé qué. Dije, bueno, voy a hacer examen en la escuela de cine para que me reboten y me dedique yo a la ingeniería y ya deje yo andar pensando estupideces. Hago examen en la escuela de cine y de repente me avisan que me quedo. Y dije, seguro es un error, seguro algo está mal en la Matrix, algo no está funcionando, que no sé qué. Y de repente dije, bueno, voy a ir la primera semana para descubrir que me caga y me voy a dedicar a la ingeniería. Y voy a la primera semana y me gusta. Voy a estudiar nada más 2 meses de esto porque no me gusta y me dedico a la ingeniería. Y pues que me gusta. Y es bien chistoso porque pues poco a poco me fue gustando bastante. Digo, no abandoné yo la ingeniería, de hecho esa época de mi vida es una época como muy matada porque yo de 7 a 3 de la tarde estudiaba ingeniería, de 4 a 9 de la noche pues estudiaba yo guión, me pasaba haciendo tareas hasta las 3 de la mañana y luego para colmo de males los fines de semana tocaba yo en un grupo black metal, entonces era yo joven y atrevido, ¿no? Y entonces de repente, pues ¿qué pasó? Que curiosamente, pues termino yo la carrera y de repente, pues un maestro me habla para una primera chamba, que por eso es bien importante, no queden mal con sus maestros. Normalmente el que te da tu primera chamba es tu maestro. Y me llamaron para hacer documentales, ¿sí me explico? Y es bien chistoso porque si un día tienen un insomnio terrible, si un día de tiro no pueden dormir, busquen en YouTube Aventuras Matemáticas, Cálculo Diferencial Integral, fue escrito por un servidor, ¿ok? Y mi primera chamba fue haciendo documentales sobre científicos, sobre matemáticas y cosas así. Y a partir de ahí fue como muy chistoso porque me fueron jalando otra chamba y me fueron jalando otra chamba y me fueron jalando otra chamba y solito me fue yo como llevando. Y pues al día de hoy afortunadamente he tenido la suerte que he trabajado en varias películas y en varias series de televisión como escritor. Dentro de las películas que me ha tocado hacer una que se llamó El Efecto Tequila, me tocó hacer otra que se llamó La Última Muerte, me tocó hacer otra que se llamó Carrier 250 metros, que es un documental sobre Jean-Claude Carrier, que es uno de los grandes guionistas de la historia del cine mundial, me tocó hacer otra que se llamó Nosotros los Nobles, me tocó hacer otra que se llamó Cómo cortar a tu patán, me tocó hacer otra que se llamó El Día de la Unión, me tocó hacer recientemente una que se llamó 2+2, que se estrenó en cines y se estrenó en la plataforma de Hulu, no, de Stars, se estrenó en Stars. Recientemente también, pues me tocó hacer como bastantes películas. Y curiosamente al mismo tiempo me tocó hacer series de televisión, cuando en México todavía no existía el concepto de las series de televisión. Yo tuve la suerte de ser como los primeros que nos dieron chance de hacer series de tele. Entonces me tocó hacer una que se llamó 13 Miedos, me tocó hacer otra que se llamó Terminales, me tocó hacer otra que se llamó Pacientes, me tocó otra que se llamó Los Héroes del Norte, otra que se llamó Cloroformo. O sea, me ha tocado participar en muchísimas series. Recientemente hice para Netflix una serie documental que se llama Una Duda Razonable, y me ha tocado como escribir muchas cosas. Y al mismo tiempo, en todo ese lapso, también me convierto en maestro de guión. Es decir, me hablan en las escuelas y me dicen, oye, ¿quieres dar clases? Y es chistoso porque he pasado desde las escuelas más fraudulentas hasta las más prestigiosas. He pasado por todas como maestro, ¿no? Y es bien chistoso porque cuando me convertí en maestro de guión también como que entendí mucho mi proceso de guionista y también sobre todo entendiendo y aprendiendo de los alumnos, como que aprendí mucho por ese lado. Y después de eso me pasa otra cosa muy curiosa que también me convierto en jurado de guión, ¿no? De repente me hablan y me dicen, no sé si ya les han enseñado, les han platicado un poquito cómo funciona la industria del guión en México, o cómo funciona la industria del cine, que bueno, que normalmente pues hay que aplicar a ciertos estímulos, hay que aplicar a fondos y todo este tipo de cosas. Y igual pues hay estos comités que dictaminan y dicen si hay que darle el apoyo, no hay que darle el apoyo. Entonces es chistoso porque me ha tocado ser muchas veces jurado. De hecho, me ha tocado, es bien chistoso porque cuando uno ve las películas mexicanas dices, ¿quién aprobó esa mierda? Y de repente, esas son las que aprobamos, no les quiero enseñar las que no se aprobaron.
que hay unas cosas terribles, ¿no? Pero como jurado me ha tocado aprobar como una gran diversidad de películas. Lo mismo me tocó aprobar Roma, que me tocó aprobar Cindy la Regia. Entonces, pues me ha tocado como de todo un poco, ¿no? Y es bien interesante y es bien padre cuando eres jurado, ves como el panorama, ves lo que la gente está escribiendo, ves lo que la gente está haciendo, ves las historias que están resonando, los personajes que a la gente le llaman la atención y todo eso. Y entonces, bueno, pues me ha tocado como estar en todos lados de la industria, ¿no? Y la verdad es que yo una cosa que estoy muy feliz es que pues, sí me dedico a lo que me gusta. O sea, a mí si me dices, oye, tienes que trabajar en domingo, tienes que escribir, a mí me encanta escribir, no tengo ningún problema, ¿no? De hecho, si de repente te dicen, es que el domingo tienes que ver a la familia y tú ese día no tienes ganas de ver a la familia, güey, prefiero escribir, pero por mucho, ¿no? Entonces es una cosa que me hace muy feliz y me gusta mucho. Y bueno, y un poco de lo que quería platicar con ustedes, digo, de aquí creo que de lo que me estaban platicando es, en general, la mayoría de los que están sentados aquí o estudian comunicación o estudian cine, ¿estamos de acuerdo? Quiero pensar que de todos los que están sentados aquí, no creo que sus papás les hayan dicho, mijito, te obligo a estudiar comunicación o mijito, te obligo a estudiar cine. Papá, yo quiero ser contador público. No. Papá, yo quiero usar Excel. No. Así. Quiero pensar que no es el caso, ¿no? Bueno, entonces es muy chistoso porque les digo, me ha tocado dar clases en muchos lados y es como bien interesante, o a mí lo que me parece muy padre es entender cuál es el sentido de nuestra profesión, cuál es nuestra labor social, ¿ok? ¿Por qué existen las escuelas de cine? ¿Por qué existen las escuelas de comunicación? ¿Por qué existe todo esto? Y es que básicamente creo que de los seres humanos hablamos como de muchas necesidades que tenemos los seres humanos, como puede ser comer, como puede ser dormir, como puede ser, no sé, tomar agua, pero quizá una de las necesidades más importantes de las que poco se habla es la necesidad de entretenerse. O sea, los seres humanos necesitamos entretenerse. ¿Por qué? Porque la existencia, si la vemos fríamente y si no soñamos y si no pensamos y si no contamos historias, la existencia es insoportable. O sea, no por nada si uno revisa las biografías de muchos filósofos, no es nada raro que muchos filósofos se acaben suicidando. O sea, ¿por qué? Porque pues, la existencia es tan complicada que necesitas soñar, necesitas salirte de tus propios zapatos. Y creo que gran parte de lo que es como lo importante de nuestro trabajo es nuestra capacidad de generar entretenimiento. O sea, y es decir, puede haber distintos tipos de entretenimiento. Puede haber cosas como muy elevadas, muy artísticas, muy complejas. Puede haber cosas muy sencillas, muy burdas, muy básicas. Pero todo el entretenimiento es súper importante. Y creo que si algo han entendido pues muchas marcas y muchas empresas pues es la necesidad de generar entretenimiento, ¿no? Si no, pues vea qué fue lo que pasó cuando se creó el Twitter, qué fue lo que pasó cuando se creó el Instagram y ahora pues recientemente el TikTok, ¿no? Que son pequeñas historietitas de segundos y que te tienen y de repente dices, ay, va a haber dos, va a haber tres y de repente te pasaste 6 horas viendo y dices, madres, ¿no? Es una cosa lo que pasa. ¿Y qué es lo más importante que yo creo que tiene que ver mucho con nuestra profesión? ¿Por qué nos entretenemos o por qué es necesario entretenernos? O sea, creo que ahí hay un factor que es muy importante que son las emociones, ¿ok? Imagínense que yo les dijera lo siguiente. ¿Quién de aquí quiere ponerse borracho, pero no hay cruda? Imagínense que yo les dijera, acabo de inventar una bebida que te la puedes tomar toda y te genera cero cruda. ¿Quién la tomaría? Todos. O imagínense que yo les dijera, acabo de inventar unas drogas que te dan el efecto de las mismas drogas y no te matan y no tienen efectos negativos. O acabo de inventar una Nutella que no te hace engordar. Luego, ¿no? Ok, de alguna manera, ahora imagínense que yo les dijera lo siguiente. Piense cada uno de ustedes en su primer amor. Sí, piensen en su primer amor. O alguien de aquí no se ha enamorado. Si alguien de aquí no se ha enamorado, ahorita le conseguimos a alguien, o le abrimos un Tinder, o algo inventamos. ¿Ok? Bueno, piensen, intenten recordar su primer amor. Ok. Yo les preguntaría, ¿su primer amor acabó bien? El primer amor suele ser un desastre. El primer amor es una tragedia. No creo que nadie te pueda contar la historia de su primer amor y que sea increíble. Pero imagínate que yo les dijera lo siguiente. Les voy a dar la sensación del primer amor sin los efectos negativos. ¿Quién diría le entro? Levanten la mano. Imagínense, ¿por qué? Porque es toda esta sensación bonita, las mariposas en la panza, toda esa cosa padre. Pues de alguna manera eso es lo que hacen las películas y las series de televisión. Te llevan a tener las emociones o te llevan a experimentar las emociones sin la parte negativa. Por ejemplo, cuando yo estoy hablando de las películas que pueden ser romances o comedias románticas, me hacen sentir el sentimiento del amor sin la parte negativa. Una vez que se acaba la película, pues digo, bueno, pues, estoy igual, no pasó nada.
¿Sí me explicó? A diferencia cuando me enamoro de veras, que normalmente le acaban rompiendo uno el hocico, o acaba bastante mal la cosa. Por ejemplo, las películas de terror, creo que lo importante o lo padre que hacen las películas de terror es te acercan a la violencia y te acercan a la muerte sin el peligro real, ¿ok? Y entonces, básicamente, nuestro trabajo es vender emociones. Si son películas, si son series de televisión, si son documentales, si son TikToks, si son lo que sea, pueden ser lo que sea, pero lo importante es que tienen que emocionar. ¿Sí me explico? ¿Por qué? Porque es una capacidad que tenemos los seres humanos de experimentar las emociones. Y es bien curioso, porque así como tenemos gustos culinarios, ¿sí me explico? Si de repente yo les pregunto a ustedes, ¿qué les gusta comer? Unos van a decir, no, es que a mí me gustan las cosas picantes, a mí me gustan las carnitas, a mí me gusta el ramen, a mí me gusta esto. O así como tenemos gustos musicales, que me dijeran, yo solo escucho, no sé, cumbias, a mí me gusta el trap, a mí me gusta el black metal noruego, a mí me gusta, independientemente de lo que cada quien quiera, también tenemos gustos emocionales. Y es decir, según la manera en que crecimos y según cómo somos más cercanos a unas emociones y somos más lejanos a otras. ¿Ok? Entonces, si nosotros vemos nuestros gustos cinematográficos, algunos de ustedes me van a decir, a mí me encanta ver películas de terror. Y pueden ver películas de terror todo el día. Otros de ustedes me van a decir, yo no te puedo ver una película de terror. ¿Sí me explicó? ¿Y qué es lo que va a pasar? Que de alguna manera, cuando vemos esas películas, nos remueven o nos ejercitan las emociones que identificamos con nuestra identidad. No por nada cuando alguien nos critica una película que nos gusta mucho, es como si nos criticaran a nosotros. Y nos ponemos bravísimos, ¿no? Y ahí ya le estamos estrellando una caguama a los cuates. ¿Cómo no te gustó El Exorcista? ¿O cómo no te gustó, no sé, la que ustedes quieran? ¿Ok? Entonces, eso es una cosa como muy importante, ¿va? Entonces, vamos a hablar un poquito de lo que genera emoción. O sea, si ustedes básicamente lo que quieren hacer es, a la hora de que ustedes crear sus películas, crear sus series, crear sus TikToks, crear sus documentales, lo que ustedes quieran crear, ¿cómo van a crear emociones? Que es un poquito como lo que me interesa. Digo, ¿les interesa o no les interesa? Si no, cambiamos de tema, les cuento ahí mi divorcio, les cuento algo, otra cosa. ¿Va? Ok. Bueno, entonces pasamos a la siguiente. Ok. Bueno, hay una cosa que es muy curiosa, que es, una cosa muy difícil de definir es qué es una historia. Cuando tú le preguntas, a ver, defíneme qué es una historia, no, pues son cosas que pasan, es eventos, es muy difícil definir una historia. Y es decir, es muy curioso, porque las historias es un invento evolutivo de los humanos. O sea, parte de lo que nos ayudó a mejorar como especie es nuestra capacidad de contarnos historias. ¿Sí me explico? Porque si se fijan, muchas de las primeras historias, de alguna manera eran como advertencias. Si yo veo el cuento Caperucita Roja, lo que a mí se el cuento Caperucita Roja es, hazle caso a tu mamá, no te vayas por el camino corto, ¿ok? Entonces fíjense cómo, de alguna manera, para sobrevivir, para estar como en sociedad y todo esto, tuvimos que inventar las primeras historias, un poquito. Entonces, bueno, ¿qué es lo primero importante? ¿Para qué te sirve contar historias? Es sabiduría y experiencia transmitible. Esa es la magia de las historias. Por ejemplo, cuando uno va a dar el primer beso en la vida, o sea, es curioso porque dar besos es como ser presidente. O sea, no hay ninguna experiencia previa que te prepare. ¿Ok? Entonces, ¿qué va a pasar? Normalmente cuando llegas a una cierta edad, 11, 12, 13, 14 años, de repente pues, se te acerca alguien, para la boca y tú no sabes qué hacer. ¿Sí me explico? Puta, ¿qué hago? Entonces, normalmente lo que haces es que te refieres o a alguna película o a alguna telenovela que viste. Y dices, bueno, también levantan la trompa y bueno, ya medio sacan la lengua y ya medio no sé qué, ¿no? Entonces ya das tu primer beso, que es todo torpe, baboso y es estúpido, pero de alguna manera es así. Entonces, ¿qué va a pasar? Que de alguna manera la sabiduría y la experiencia que no tenemos la agarramos a través de las historias. De hecho, yo creo que una analogía muy pertinente de las historias es las vacunas. O sea, cuando tú te vas a vacunar, ¿qué es lo que hacen? Te meten una versión debilitada del virus en tu organismo para que lo aprenda a leer tu sistema de defensas y se sepan defender. Igual cuando tú ves una historia, vas a ver las experiencias que probablemente no has vivido. La muerte de un ser querido, un suicidio, alguien que vende toneladas de droga, alguien que llena un estado de derroco, algo así. Y de alguna manera tú tomas esa experiencia y tú la vas a usar cuando enfrentes experiencias que sean análogas o experiencias parecidas. Entonces, de alguna manera, lo que uno trafica cuando estás creando historias, estás traficando con experiencias. Eso es lo que le estás vendiendo al público, ¿no? Y es decir, punto número 2, todas las historias en general tienen un poder persuasivo y de transmisión. O sea, yo te estoy diciendo como una manera de cómo se debe comportar, o te estoy dando modelos de comportamiento. Por ejemplo, si de repente nos gustan las películas de Marvel, ¿qué modelo de comportamiento dan las películas de Marvel? Pues que tienes que ser bueno, tienes que hacer el bien, tienes que sacrificarte por los demás, te dan como un modelo de comportamiento, ¿no? Esas son de las cosas importantes.
Y qué otra cosa es interesante es, a veces para crear un sentido de identidad, se crean las historias. Si alguno de ustedes de repente anda deprimido o anda ustedes mal y no sé qué, van a ir a terapia. Y lo primero que van a terapia es, van con el psicólogo. Y un psicólogo lo primero que te va a preguntar, tú le puedes decir al psicólogo, oye, es que estoy triste. El psicólogo te va a decir, ¿quién eres tú? Explícame. Cuéntame desde chiquito. Y el psicólogo solo te puede curar y solo te puede comprender cuando te concibe como una historia. ¿Sí me explico? Si tú le cuentas tus dolores, qué te duele, qué te pasa, no te puede curar. Pero si tú le cuentas de dónde vienes, qué te pasó, con quién te relacionaste, cómo creciste, ahí es donde te pueden curar y es donde te pueden ayudar. Entonces creas un sentido de identidad. Y es decir, las sociedades y las culturas las conocemos gracias a sus historias. Ahorita que estaban diciendo del evento este kawaii, ¿por qué ubicamos a lo kawaii? Ah, pues por los japoneses. Y pensamos en los furros, y pensamos en esto, y pensamos en todo este tipo de cosas. ¿Qué es lo kawaii? Y entonces pienso, pues no sé, puedo ponerme a pensar como otaku, y entonces pienso en Dragon Ball, en Demon Slayer ya iba, pienso en todas las, en Chainsaw Man, en Attack on Titan, pienso en todo eso, ¿no? O cuando hablo de los gringos, o cuando hablo de los aztecas, o cuando hablo de los rusos, pienso en términos de historia, ¿ok? Entonces, eso es lo que es como lo primero muy importante, ¿va? Le damos al que sigue. Entonces, como bien me he dicho, las historias es el lenguaje de la experiencia. O sea, es decir, si yo tengo un sentimiento y quiero que tú sientas lo mismo que yo, ¿cuál es la vía mágica, rara, extraña? Te voy a contar una historia. Y en la historia te puedo pasar mi sentimiento o puedo hacer que te sientas como yo, ¿ok? Normalmente las historias va a haber experiencia propia, ajena o ficticia. Es muy chistoso porque, por ejemplo, hay esta película que me tocó escribir que se llamó Cómo cortar a tu patán. En esa época tenía yo como 33 años más o menos, tenía yo una novia y tenía yo una relación no tóxica, sino lo que le sigue. Y yo de repente ya estaba harto y de repente yo la quería cortar y no se podía. Y yo la quería cortar y no se podía. Y un día me acuerdo que estaba yo en casa de mi hermana y platicaba yo con mi hermana y le decía, ¿por qué si hay alguien que le pagas porque pasea a tu perro o por qué si hay alguien que le pagas para que lave tu coche, ¿por qué no hay una persona a la que le puedas pagar y que corta a tu pareja? ¿Por qué no hay un servicio de eso? Y ya mi hermana y yo de los dos nos atacamos de la risa, ja, 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 ¿no? Y a los semanas me busca mi hermana y me dice, ¿qué crees? Hay un cuate en Alemania que se dedica a eso. Y me enseña un recorte periódico que en Alemania había un tipo que tal cual cobraba para que cortara a tu pareja. Y si tú le decías, oye, recupérame esto que le regalé y recupérame esto que le dediqué, subía lo que te cobraba, ¿no? Entonces a partir de ahí se me ocurrió y dije, claro, ¡pum! Entonces, por ejemplo, cómo esa historia nació de una experiencia que yo viví, de una experiencia que a mí me pasó, ¿no? Entonces, ¿qué va a pasar? Que ustedes, si ustedes ven en su vida, seguramente les han pasado muchas cosas buenas y seguramente también les han pasado muchas desgracias, pero en todo eso seguro ahí van a haber historias. Hay eventos que si ustedes toman y los articulan y los argumentan de una cierta manera, pueden ahí ustedes generar una serie de televisión, pueden generar una película, pueden generar algo, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que va a pasar? Las historias tienen la magia de que yo te puedo crear sentimientos sin que vivas la experiencia. Eso es lo que es lo más grueso y por eso la gente paga por ver historias, ¿ok? Le damos al que sigue. Ok, no sé si ya llevaron clase de guión, pero aquí les voy a decir cómo los van a molestar sus maestros de guión. Bueno, básicamente, no sé si sea un semestre, 2 semestres, 3 semestres, no sé cuántas materias de guión lleven aquí, pero eso es con lo que va a chingar todo el día el maestro de guión. Te van a andar atormentando. ¿Qué pasa? ¿A quién le pasa? ¿Qué quiere? ¿Cómo cambia? O sea, esas son las eternas preguntas con las que los maestros de guión nos encanta fregar al universo. ¿Ok? Entonces, ¿qué va a pasar? Pues básicamente tú te pasas respondiendo estas preguntas y todo esto, y esto ya te permitirá articular una historia, ¿no? Puede ser una de ciencia ficción, puede ser una de terror, puede ser lo que tú quieras. Pero lo que es interesante es como cuestionarnos de dónde vienen estas preguntas o por qué hacen estas preguntas los maestros de guión, o qué tienen que ver estas preguntas con el hecho de generar historias y el hecho de generar emociones, ¿ok? Si vamos a la que sigue. Ok, bueno, hay una cosa que es muy, muy importante y esto es uno de los grandes descuidos que yo creo que hay en las escuelas de guión en México, ¿no? Es decir, de hecho es bien curioso porque creo que una de las broncas que luego tenemos en el cine mexicano es que estamos más preocupados por hacer películas que por contar historias. Ah, ya hice mi película. ¿Qué tal está? De la corneta, pero ya hice mi película. Espérate, ¿no? Y es curioso porque creo que uno de los errores de las clases de guión es que nos preocupamos mucho por el guión, pero nos estamos preocupando poco por la idea que hay detrás del guión. ¿Sí me explico? Entonces, ¿qué es lo que es? Yo creo que el primer paso, y es creo que lo que más deberíamos dedicarle y ponerle atención, es pensar una gran idea.
Había un ejecutivo en los 90s en Disney que se llama Jeffrey Katzenberg. Katzenberg decía lo siguiente: mira, gente que escribe bien aquí en Hollywood, tengo 20,000. Y este perenganito escribe muy bien diálogos, y este escribe muy bien estructura, y este escribe muy bien escenas, y este le quedan padrísimos los personajes. Pero dice, rara vez alguien me trae una idea que me voy de espaldas. O que digo, wow. Entonces, creo que lo primero que tendríamos que hacer es, más allá de que sí escribamos el guión y los personajes y todo lo que queramos, es una idea que te vayas de espaldas. Una idea que digas, wow, esto es espectacular. No sé si alguien ha visto o alguien vio recientemente esta película, la de Todo en todas partes al mismo tiempo. Pues de repente dices, oye, una mamá tiene que rescatar a su hija accediendo a través del multiverso. ¡Wow! Dices, eso no lo había visto. Y no por nada esa película como que generó el impacto que generó. Y entonces, ¿qué va a pasar? Que una cosa que es muy importante en una historia, que desde una idea tiene que generar emociones, desde una idea tiene que llamar la atención, desde una idea tiene que seducir. Eso es como lo primero importante, ¿ok? Va. Entonces, ¿qué va a pasar? Que normalmente lo que suele pasar, o el error que cometemos, es que escribimos el guión, lo entregamos y el maestro guión nos regaña. Oye, le faltó este y esto no sé qué y no funciona y esta escena está débil y aquí no, y aquí hay muchos diálogos y recórtale y todo. Pero a lo mejor el problema es que ni siquiera pensamos bien la idea. Entonces, creo que lo primero que tenemos que hacer es una idea. Ahora, si ustedes me dijeran, oye, yo quiero hacer una muy buena historia, o quiero hacer una historia que funcione con el público, o una historia que guste, no sé ¿qué es lo que hago? Básicamente, una buena historia es generar un problema interesante y vendérselo al público. Eso es el chiste. ¿Sí me explico? O sea, todo el mundo del guión y todo el mundo de la narrativa y todo el mundo de esto lo puedo resumir en el siguiente problema. ¿Cómo un problema que es ajeno lo vuelves del público? ¿Ok? Si yo veo una película, no sé, se me ocurre ahorita, ¿vieron Teléfono Negro? Ok, ¿qué va a pasar? Un escuincle es secuestrado por un cuate que es un asesino sádico y la única manera que puede salir es a través de un teléfono que habla con las víctimas del que mató al asesino. Ay, güey, ese es un problema interesante. ¿Cómo vas a salir si la única persona que te puede ayudar está muerta? Y son los que mató a este cuate. Órale, ese es un problema padre. ¿Y qué es lo que va a suceder? Que cualquier buena película lo que tiene es que es un problema interesante a resolver. En la medida en la que ustedes tengan la capacidad de generar problemas interesantes, van a poder generar ustedes buenas historias. Y piensen en las películas que les gustan, piensen, no sé, en los clásicos, piensen, no sé, en Los Siete Samuráis, en El Padrino, en Amélie, en Toy Story, en Gravity, en Amores Perros, en Pulp Fiction, en lo que ustedes quieran, lo que son un problema interesante. Eso es lo que ustedes tienen que generar. Sí, eso es como lo primero, ¿no? Entonces, hay que pensar, entonces, qué es lo que vuelve interesante un problema. O sea, no sé si les ha pasado que de repente están ustedes tranquilos y llega un amigo o una amiga y te dice, es que tengo algo que contarte que me pasó que está bien cabrón. De repente dices, ah, bueno, cuéntame. Y a veces es una estupidez, ¿no? Me dejó en visto. ¿Ok? O sea, no, lo que necesitamos es crear un problema de veras llamativo y fuerte. ¿Sigue la que sigue? Va, gracias. Ok, bueno, ¿qué es lo que vamos a llamar problema? Lo vamos a llamar premisa. ¿Qué es cuando yo tengo una idea? Y les voy a decir, ojo, ni voy a hablar del guión, voy a hablar nada más de las ideas que ustedes pueden tener. ¿Qué es lo que hace que una idea sea interesante? Tiene que tener un factor punitivo, tiene que tener un factor relacionable, tiene que tener un factor original, tiene que tener un factor verosímil, tiene que tener un factor cambiavidas, tiene que tener un factor entretenido y tiene que tener un factor significativo. Cuando yo veo las buenas historias, normalmente la idea que les dio base o la idea que les dio nacimiento va a tener como todos estos puntos, ¿ok? Si quieren ahorita voy a platicar rápido de ellos. Nos vamos a lo que sigue. Ok, hay una cosa que es súper sádico de disfrutar el cine, de disfrutar las series de televisión y disfrutar todo. Cuando ustedes están viendo una serie de televisión, una película, lo que ustedes básicamente hacen es, se sientan a ver 90 minutos o 100 minutos o los minutos de alguien sufrir. Eso es ver películas y eso es ver series de televisión. No sé, por ejemplo, ¿vieron cómo se llama esta serie? La de Walter White, Breaking Bad. ¿Vieron Breaking Bad? Ok. ¿Se la pasa bien durante Breaking Bad Walter White o no? ¿O se la pasa mal? Se la pasa mal, ¿no? Le va a dar cáncer, la esposa lo pendejea, el cuñado lo pendejea, se mete a ser narco, puta, le matan cuates, luego él tiene que matar, le roban dinero, o sea, todos los problemas que tiene que enfrentar. ¿Sí me explicó? Y ustedes véanlo hasta en una comedia. Si ustedes ven una comedia, tú en el cine estás atacado de la risa, pero el personaje se lo pasa mal. Entonces, en la medida en que hay un castigo interesante al problema, tienes un factor
que va a jalar en tu historia. ¿Sí me explicó? O sea, si yo veo el teléfono negro, pues básicamente es un niño encerrado en un sótano que no sabe en qué momento lo van a matar. ¿Ok? Si yo veo Amores Perros, básicamente es un cuate que se enamora de la mujer de su hermano y que se mete en pelea de perros para ver si se puede quedar con ella o no. ¿Sí me explico? Entonces, en la medida en que ustedes tengan oportunidad o tengan elementos para castigar a sus personajes, para provocarles dolor, van a tener una buena historia. Si no hay sentido del dolor, no va a haber como una historia, ¿no? O sea, toda historia, el chiste es castigar a los personajes, ¿no? Y si ustedes se fijan, una regla que aplica a todas las historias es, mientras el personaje más intenta resolver el problema, peor le empieza a ir. O sea, pienso un ejemplo que me encanta que es Toy Story. ¿Vieron Toy Story? Ok, de repente llega Woody y es el consentido de este niño Andy. Y de repente se aparece en su vida Buzz Lightyear. Y una vez que se aparece Buzz Lightyear, puta, el que quieren es a Buzz Lightyear, y Buzz Lightyear es increíble, y Buzz Lightyear es lo máximo, y todo esto. Y el pobre Woody nadie lo quiere. Entonces, de repente, Woody cada vez trata de llamar más la atención, y le va peor, y le va peor, y le va peor. Hasta que llega un punto en que dice, voy a sacar a este cuate porque ya no soy tolero. Entonces, saca a Buzz Lightyear por la ventana, y entonces los juguetes lo acusan de traición. Y ahora tiene que irlo a rescatar, y entonces le pasan todo tipo de problemas en la carretera. Y luego, para colmo de males, justo cuando están en el Pizza Planet y ya lo va a convencer, de repente agarran y los dos acaban en casa de este niño sádico que se llama Sid, que mutila los juguetes, hace unas cosas tremendas. Entonces fíjense cómo mientras más resuelven el problema, peor les tiene que ir a los personajes. ¿Ok? Entonces es una regla bien importante si ustedes están haciendo una historia. Mientras más veamos al personaje tratando de resolver el problema, peor le tiene que ir. ¿Ok? Nos vamos a la que sigue. Bueno, el factor relacionable. Ok, y esta es de las cosas interesantes, es ¿cómo te vas a identificar con alguien que no eres tú? ¿Sí me explicó? O sea, si yo estoy viendo, no sé qué ejemplo, se me ocurre El Padrino. Pues yo ni soy mafioso, yo no soy italiano, yo no como cannolis, yo no nada de esas cosas. ¿Qué va a pasar? ¿Por qué me puedo identificar con Michael Corleone? Porque es un cuate que está protegiendo a su familia. Y es un cuate que va a hacer lo que sea. Inclusive, el tipo va a sacrificar su vida como militar y se va a convertir en gángster con la finalidad de proteger a su familia. Entonces, eso es lo que me permite relacionarme. ¿Ok? Entonces, ¿qué es lo que va a pasar? Que todas las buenas historias te pueden contar, y fíjense, es bien chistoso. Yo puedo inventar los universos más raros, los personajes más fumados, las cosas más fritas del mundo, pero en el fondo las reglas de las emociones funcionan igual. O sea, yo puedo hablar, por ejemplo, del Señor de los Anillos, y es decir, en la Tierra Media se enamoran, se encabronan, igual que aquí en Toluca, igual que en Reynosa, igual que en Tokio, igual que en donde ustedes quieran. Entonces, eso es lo que hace que tú te puedas conectar con personas y con gente que no tiene nada que ver. No sé si vieron una película que se llama La Fiesta de las Salchichas. La Fiesta de las Salchichas. ¿Te provocan sentimientos los embutidos o no? Te provocan sentimientos. Y ya cuando vas al súper hasta no los ves igual y dices, pobres salchichas, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que va a pasar? Que lo que hace interesante es que las salchichas tienen sentimientos humanos. Y entonces, en la medida en que construyamos personajes tan raros o tan locos como ustedes quieran, que tengan familia, que quieran enamorarse, que sufran en silencio, que se depriman, que todo esto, ahí estamos haciendo cosas con las que la gente se va a poder conectar. Entonces, ese es el siguiente punto, ¿no? Entonces, debemos identificarnos con los personajes, nos tiene que importar la resolución de su problema, sea lo que tengan que resolver los personajes, y la regla importante para hacer que una idea funcione bien es, el problema de alguien más se tiene que convertir en mi problema, ¿ok? O el problema que yo estoy escribiendo se tiene que convertir en el problema del público. ¿La que sigue? Ok, bueno, hay una cosa que es curiosa, que es la palabra originalidad. Originalidad es como de estas palabras más maltratadas, más distorsionadas, más cosas así. Y de repente decimos, quiero hacer algo original, es posible hacer algo original y todo esto. Bueno, es muy curioso porque si yo reviso la palabra originalidad, originalidad viene de origen, del original, de la primera versión. Entonces, lo que yo les diría es, si ustedes de repente me dijeran, quiero hacer una historia original, o quiero hacer una serie original, o quiero hacer un TikTok original, o quiero hacer lo que ustedes quieran hacer original, el truco, la fórmula es muy sencillo. Tomen la idea más básica y cámbienle un elemento. No sé si les ha pasado que de repente se acerca la Navidad y de repente, por decir, Gansito Marinela saca el gansito de Navidad. Y la diferencia es que tiene la envoltura roja.
Y de repente dices, güey, tengo que probar el gansito de Navidad, ¿no? Entonces vas corriendo al Oxxo, vas corriendo a la tiendita y de repente ves, wow, tiene envoltura roja, está increíble. Y de repente sacas el gansito y te lo tragas y, oh, no mames, sí sabe especial, siento la Navidad aquí en mi panza y cosas así. Es el mismo gansito, nada más le cambiaron la envoltura. ¿Qué es lo que va a pasar con las historias? Que todas las historias suelen ser la misma cosa. Si ustedes de repente analizan historias como lo que es la Guerra de las Galaxias, Harry Potter, Matrix, los personajes hacen exactamente lo mismo. Es, por ejemplo, imagínate que yo les dije Romeo y Julieta. ¿Cuántas versiones de Romeo y Julieta han visto? Todas, pero nada más le varían un elemento. Romeo es pobre, Julieta es rica. Ahora, Romeo es feo, Julieta es guapa. Ahora, Julieta es hombre, Romeo es un electrodoméstico. ¿Sí me explico? Entonces, si a ustedes de repente no se les ocurre nada, agárrense algún clásico, Shakespeare, algo de los griegos, lo que ustedes quieran, cambien un elemento y se va a sentir completamente original. ¿Vieron El Rey León? Pues es Hamlet con animalitos en la selva. Así de sencillo. No tiene nada original, ni de nuevo, ni de vanguardista. Entonces es una de las cosas que va a haber, ¿no? Entonces, la aproximación a una idea, una premisa debe sentirse como novedosa, debe sentirse poco explorada, y aquí es un balance que es importante. Debe tener rasgos tradicionales. Entonces, agarren algo que está probado, utilizado y ya funcional, cámbienle 2, 3 elementos y van a ver que generan algo original o algo que te sabe fresco, te sabe diferente, como el gansito navideño. ¿Va? Ok, verosímil. Esta es una cosa que es curiosa y es difícil de evaluar en una idea, pero es importante. Yo tuve alguna vez en un taller, me tocó un cuate que tenía una historia de un tipo que había estado en la cárcel durante muchos años y después de muchos años que estaba en la cárcel, pues de repente salía en libertad. Salía en libertad y entonces el cuate salía a la civilización, intentaba contactar a sus hijos y los hijos lo rechazaban y luego intentaba contactar a su exesposa y su exesposa lo rechazaba y el tipo entraba en una depresión terrible y decía, mi vida aquí afuera no tiene sentido, y el tipo se regresaba a la cárcel. Esa era su historia, ¿no? Y de repente pues uno podría decir, bueno, suena interesante, está simpático y cosas así, pero hay algo que descuidó o algo que siento que no hace sentido. ¿Cómo son las cárceles aquí en México? O sea, está chida la cárcel en México. Yo, no sé si han visto videos de, por ejemplo, cómo son las cárceles en Noruega. Que en Noruega, o sea, son como hoteles de 5 estrellas y estudias una maestría y te hacen masajes. Y dices, güey, voy a ir a Noruega a robarme algo para que me encarcelen, ¿no? Pero, por ejemplo, aquí en México, ¿cómo son las cárceles? ¿Cómo tratan a los presos en las cárceles en México? Fatal, ¿no? Los golpean, los extorsionan, los violan, los matan, pasan todo tipo de cosas. Entonces, por ejemplo, ¿qué pasaba? ¿Qué era lo que yo le decía a este cuate? Yo le decía, oye, si piensas cómo son las cárceles en México, nadie se regresaría a la cárcel. No hay manera en el planeta. ¿Ok? Entonces, de aquí se desprende una regla que es muy importante, que es, lo que ustedes no harían, su personaje tampoco. Entonces, ¿qué es lo que va a pasar? Que hay mucha gente que luego está tratando de escribir y pone ideas que parecen geniales o diferentes o locas, pero no hacen ninguna lógica cómo se están comportando los personajes. Y volviendo a lo que dije hace rato, ustedes pueden inventar universos paralelos, multiversos, dimensiones más allá. Las reglas de las emociones son iguales aquí y en donde ustedes quieran inventar. La que sigue, please. El factor cambiavidas, ¿ok? O sea, volviendo a lo mismo, ¿nunca les ha pasado cuando alguien les dice, tengo algo bien cabrón que contarte? Y ya de repente dices, no, pues, ¿qué pasó? No había cigarros en el Oxxo. Entonces, te cae que acabo de perder 5 segundos de mi vida en esa idiotez, ¿ok? Entonces, ¿qué va a pasar? En una historia es muy, muy, muy importante que los eventos, fíjense, y yo lo que les diría es, piensen en sus respectivas vidas. Piensen en qué momentos los han hecho ustedes como personas. O sea, piensen en qué les pasó para que ustedes se convirtieran en quienes son hoy en día. Yo lo que les preguntaría es, ¿fueron los momentos felices o los momentos feos? Los feos, ¿sí me explico? ¿Qué pasa cuando nos decepcionan, cuando sufrimos pérdidas, cuando nos deprimimos, cuando nos rompen el corazón? Eso es eventualmente lo que nos acaba formando como personas. Y si yo veo una historia, los eventos tienen que ser tan traumáticos que cambian a los personajes. ¿Sí me explicó? Harry Potter sufre tanta humillación y tanta dolor que por eso recobra su fuerza interior y se convierte en este mago que salva a Hogwarts. Entonces, esa es otra regla bien, bien, bien importante cuando ustedes estén escribiendo una historia. Cómo los eventos son tan traumáticos que acaban cambiando la vida del personaje, que lo acaban como modificando por completo, ¿va? Entonces, ¿qué va a pasar?
El problema que resuelve, y las cosas deben de ser de suma importancia para sus personajes, es decir, se están jugando el todo por el todo. Regla de oro para saber si algo en su historia o en su idea está funcionando. Si el personaje no lo resuelve, su vida tiene que ser intolerable. O sea, si Woody no resuelve su problema con Buzz Lightyear, su vida va a ser intolerable. ¿Ok? Los personajes de Parásitos, por ejemplo, si toda la vida siguen en el sótano ese aguantando que el insecticida, su vida va a ser intolerable. Por eso deciden transarse a la otra familia de los cuates ricos, ¿no? A los Park. ¿Ok? Siempre, siempre, siempre pongan algo primal en riesgo, que eso es lo que nos podemos relacionar. ¿Qué es lo primal? Las cosas básicas, básicas de los seres humanos. Imagínate que yo les dijera, bueno, esta conferencia dura 10 horas, no hay chance de salir a comer. No hay chance de ir al baño. Si en cambio yo les dijera, esta conferencia dura 10 horas, no tienen permiso de leer a Kant. No, pues leer a Kant, lo leo después, ¿no? Pero ir al baño o comer son las cosas que no puedo postergar. Entonces, esas son cosas primales. Por ejemplo, cuando veo las películas estas de Taken con Liam Neeson, pues al cuate le duele que le roben a su hija, ¿no? Y entonces por eso siempre agarra el teléfono y les dice cosas terribles de cómo los va a matar y cómo les va a hacer cosas fatales, ¿no? Y acuérdense la regla de oro también para saber si esto funciona en una historia. Si resuelven el problema, la vida de los personajes va a ser mejor de lo que estaba. Entonces, esa es otra regla que les puede ayudar muchísimo para generar una historia emocionante o una idea emocionante para una historia. ¿La que sigue? Bueno, es muy interesante, pero bueno, hay esta palabra que es divertido. ¿Qué significa divertido? Divertido significa divertir, que es sacarte de ti. ¿Sí me explico? Cuando nosotros vemos algo que es entretenido, divertido, como que nos sacó de quién somos durante 2 horas. O cuando vemos una serie de televisión que nos gusta mucho, nos saca de nosotros en una temporada, ¿no? En, no sé, en tantos capítulos y todo esto, ¿va? Y entonces, para que algo sea entretenido, de alguna manera tienes que darle al público lo que esperabas. Lo que él espera, pues, quiero decir, ¿no? Y es decir, es muy chistoso porque para eso sirven los trailers de las películas. Si tú vas a ver un trailer, se ve que va a tener buenos chistes, o se ve que va a tener buenos sustos, o se va a tener que va a tener bueno esto, pues ya la vas a ver y experimentas lo que tengas que experimentar, ¿ok? Y es decir, siempre es bien chistoso porque hay una idea alrededor de esto que se llama la promesa. Cuando ustedes, es más, otra regla muy fácil que les puede servir para escribir historias. Una historia se divide en 3 partes: la promesa, el progreso y el pago. ¿Ok? Entonces, cuando ustedes estén armando una historia, la primera parte es la promesa. ¿Qué van a prometerle al público que le van a llevar? ¿Sí me explico? Es como si yo les dijera, muchachos, vamos a una fiesta. Y ustedes que digan, ¿pero cómo está tu fiesta? Va a haber alcohol, va a haber buen desmadre, va a haber buena música, va a haber buena comida y todo eso. Ya hay una promesa. Ya hice que quieran ir a la fiesta. Cuando ustedes están empezando a plantear cualquier historia, lo primero es que hay una promesa, o una promesa de sustos, o una promesa de cosas románticas, o una promesa de diversión, o una promesa de algo. Entonces, creo que eso es lo que es importantísimo, que promete su historia y que se lo den al público. No hay nada peor que una historia que promete una cosa y de repente traiciona, o se va para otro lado, o no cumple la promesa, ¿va? Lo que sigue. Bueno, esta es una cosa como muy, muy, muy importante. Aquí es cuando vamos a decir, ¿qué pasa cuando decimos, por qué ciertas historias me quedo con ellas toda la vida y por qué otras se me olvidan? ¿Por qué unas películas o unas series se convierten en clásicos y otros pasan borrados? ¿Ok? Y esto es lo que vamos a llamar el valor significativo. Es decir, lo que es importante es, piensen ustedes, y esa es una cosa que me pasa mucho cuando asesoro guiones, cuando asesoro historias de otras personas. Les digo, ¿qué quieres que se lleve el público a su casa? O sea, el público termina de ver esto, ¿qué se lleva? Entonces, una cosa que tienen las buenas historias es, el público siente que le sumaste algo a su vida. Le sumaste una nueva idea, le sumaste una nueva manera de ver el mundo, le sumaste una nueva manera de ver el amor, le sumaste como distintas cosas, ¿ok? Y lo que es importante que te genera, o el sabor que te genera una buena historia es, exploraste algo que valió la pena explorar. Y otra regla que tienen las buenas historias es que logran una resonancia más allá de los 90 minutos que vi, o más allá del capítulo de 1 hora que vi, ¿ok? ¿Y qué es lo que va a pasar? Que tú tienes que dar algo más allá de la trama. O sea, es decir, si yo veo Parásitos, por ejemplo, Parásitos, ¿por qué es un clásico? ¿Por qué es importante Parásitos? Porque más allá de ser familia de estos cuates de escasos recursos que engañan a los ricos, finalmente es toda una tesis y es toda una reflexión sobre lo que son los planes. Y cómo a veces estamos obsesionados por los planes en la vida y los planes a veces nunca funcionan y los planes se van a la mierda.
Si yo veo Toy Story, ¿por qué Toy Story también es un clásico? Porque más allá de ser dos juguetitos que se están peleando, es toda una reflexión alrededor de la amistad y alrededor de la cooperación. Entonces, ustedes pueden pensar la historia que ustedes quieran con zombies, con esto, con lo que a ustedes se les antoje, pero lo importante es que se lleve el público a casa. Porque cuando nosotros estamos contando una historia, estamos siempre dando un modelo de comportamiento. Si un personaje se comporta así, el final es feliz o el final es triste. Entonces, así como cuando Moisés se sube a la montaña y baja con los 10 mandamientos, cada que ustedes cuentan una historia, ustedes están explicando cuál es, desde su punto de vista, la manera de comportarse en el mundo. Con respecto al amor, con respecto al poder, con respecto a los celos, con respecto a la traición, con respecto a lo que ustedes quieran, ¿va? Vamos a la que sigue, ¿va? Ok. Bueno, otra cosa que es muy importante. ¿Por qué las historias nos emocionan? ¿De dónde tenemos esta capacidad que no tiene un mapache o que no tiene un ostión? O sea, los ostiones nunca, si tú te sumas a los ostiones, no se cuentan historias, los mapaches tampoco. ¿Qué hace? Bueno, hay dos funciones cerebrales que han estudiado mucho los neurólogos. Una es, tenemos la capacidad de anticipar. Si yo de repente me meto la mano en la bolsa y digo, voy a sacar algo, ¿qué voy a sacar? Todos ustedes tienen la capacidad de intentar adivinar. Va a sacar las llaves del coche, va a sacar dinero, va a sacar un chicle, va a sacar marihuana, va a sacar, no sé, lo que a ustedes se les ocurra. Pero fíjense cómo no podemos no anticipar. ¿Sí me explico? A veces en la vida muchos problemas los solucionamos por anticipar, porque logramos anticipar, o a veces muchas situaciones la cagamos y la complicamos por anticipar. Cuando tomas decisiones por alguien más, o sea, no sé si les ha pasado que alguna vez su pareja toma decisiones por ustedes y es así de, lo voy a matar. ¿Va? Entonces, ¿qué va a pasar? Ese es uno de los factores que permite que contemos historias y que las historias emocionen. Cuando ustedes de repente ponen que en la primera escena una persona abre un cajón y saca una pistola y se va, ¿qué va a pensar el público que va a suceder? O va a matar a alguien, o se va a suicidar, o va a saltar un banco, o algo así. Entonces, una herramienta que ustedes tienen mucho para contar una historia es, cuando ustedes plantean algo, jueguen con la expectativa del público. ¿Qué el público está tratando de anticipar o qué el público piensa que va a pasar? Entonces, esa es una de las herramientas cerebrales que existen para emocionar en las historias. Y ahí les va, ¿cuál es la otra? Los seres humanos tenemos una extraña capacidad de inventar sentido alrededor de los eventos. Cuando de repente así se aparece una mancha en el sartén, la Virgen del sartén, corta, ya llegan todos y le rezan a la Virgen y cosas así. Güey, es un pedazo de birria o es un pedazo de chicharrón prensado, no sé qué sea. Pero sí me explico, pero ¿qué pasa? Que los seres humanos inventamos sentido alrededor de las cosas. La pandemia. No, es que seguro la pandemia nos dio porque Dios está enojado porque ya no vamos a misa. La pandemia se dio porque un chino se comió una sopa de vampiro. Pues no sabemos. Entonces, ¿qué pasa? Que los seres humanos le inventamos sentidos. Si ahorita yo salgo caminando y se me quedan viendo dos personas, me voltearon a ver porque estoy guapo. ¿Quién quita? Me voltearon a ver porque no tenía nada que hacer y me moví. Entonces, todo el tiempo dotamos de sentido. Entonces, ¿qué va a pasar? Cuando nosotros estamos armando una historia, queremos que el público genere un sentido a partir de esto, ¿no? Entonces, por ejemplo, si yo veo una historia como Toy Story, donde yo descubro que en un principio Buzz Lightyear, mientras más envidioso se comporta, le va peor, y en el momento en que más cooperativo se comporta, le va bien, entonces puedo extraer un significado. Pues hay que ser cooperativo. ¿Ok? O por ejemplo, teléfono negro. Mientras este niño más se porta temeroso, le va peor y cada vez lo mortifica más y cada vez está más cerca de que lo maten. En cambio, cuando el niño se porta valiente y rompe todos sus miedos, acaba ganando al asesino. Ya se les echa a perder si no la vieron. Pero spoiler alert. Pero entonces yo puedo extraer un significado. Entonces, lo que yo creo que es importantísimo es, piensen en la historia que ustedes estén generando o piensen en la historia que ustedes quieran pensar, qué significado quieren que el público extraiga. Y eso está muy relacionado con el final de las historias. Normalmente el final, o sea, la progresión del final es lo que me permite extraer qué es lo que me quiso decir el autor, qué es lo que me quiso decir el creador, qué es lo que me quiso decir el director. ¿Va? Vamos a la que sigue. Ok, bueno, una cosa que es importantísima y es bien chistoso porque muchas veces a la gente se le patina a la hora de escribir. Hay una herramienta llamada el punto de vista. El punto de vista es quién te está contando la historia. A partir de quién me tengo que experimentar, a partir de quién me emociono y qué emoción tengo que generar.
Yo puedo, por ejemplo, esta plática que estamos dando aquí ahorita, verla desde el punto de vista de distintos de ustedes. Algunos de ustedes dirán, no, este cuate dice cosas apasionantes y padrísimas. Otros de ustedes dirán, puta, este tipo me da una flojera brutal, pero nada más estoy aquí para que me suban un punto en la materia. No lo sé. Cada quien, o sea, acuérdense una regla que es bien importante, en las historias no hay tal cosa como la verdad absoluta. Las verdades son a partir de quién lo cuentan. ¿Sí me explico? Imagínense que yo de repente pongo una persona que va caminando en la calle y otro se le acerca y le empieza a hablar, es un desconocido. ¿Qué pasa si la persona viene de que casi la secuestran? ¿Cómo va a tratar al desconocido? Con miedo, ¿no? ¿O qué pasa si de repente esta persona viene de que no ha comido en 5 días y de repente un desconocido se le acerca? ¿Cómo lo va a tratar? Pues probablemente bien, para ver si obtiene algo de comer, ¿no? Entonces, lo que va a tender a pasar ahí mucho es, la historia va a ser según quién la cuenta. Entonces, esa es otra de las cosas que es bien importante cuando ustedes estén pensando en una historia. ¿Por qué contarlo desde esta persona es lo más interesante posible? Y siempre cuando ustedes estén creando un personaje que es como una herramienta de diseño, según tomen decisiones alrededor del personaje, se vuelve más interesante o menos interesante una historia. ¿Qué pasa si hago una película que se llama Virgen a los 40 años? ¿Qué pasa si hago una que se llama Virgen a los 7 años? Virgen a los 108 años. Fíjense cómo una historia se modifica según quién la experimenta. Entonces, eso es como lo primero importante. ¿Ok? Va. Regla de oro que también es importantísima. Para que una historia nos interese, tenemos que ver qué sufre o qué está en riesgo para el personaje. Si no sabemos qué está sufriendo y si no sabemos qué está en riesgo, nos va a valer queso. Si yo descubro que le está provocando cierto dolor físico y emocional, eso es una de las cosas que puede ser como muy interesante. ¿Y qué va a pasar? Cuando yo conozco el riesgo, puedo valorar una historia. Imaginen que yo les dijera la siguiente regla. Imaginen que yo les dijera, voy a decir películas y ustedes me tienen que decir el director. Cada que atinen les doy 50 pesos. ¿Quién jugaría este juego? Yo digo películas, ustedes dicen el director, si la tienen, van 50 pesos. ¿Quién le entra? Levanten la mano, a ver, ¿quién le entra? Levanten la mano. Ok, ahora voy a cambiar la regla del juego. ¿Qué pasa si yo digo películas? Ustedes tienen que decir directores. Si la atinan, yo les doy 200 pesos. Pero si no la atinan, ustedes me dan 50 pesos. ¿Quién le entra? Ya no le entran, tan fácil. No, ya no le entran tan fácil. Pero fíjate ahí, lo que es bien interesante es esta pequeña comparación en dos juegos. ¿Qué te dice de la mente humana? ¿Qué juego tiene más ganancia? ¿Más ganancia? ¿Cuál tiene más? El segundo. Y la lógica racional diría que te conviene más entrar al segundo. ¿Pero qué te dice la lógica emocional? El riesgo, ¿sí me explico? Y fíjense cómo la mente humana, en el cerebro humano, pesa mucho más el riesgo a perder que la ilusión a ganar. No por nada la gente se queda en relaciones románticas que no le funcionan, la gente se queda en trabajos que no es feliz y la gente luego se junta con cuates que los tratan de la patada. ¿Sí me explico? Entonces, fíjense cómo el riesgo pesa muchísimo. Y si tú no ves el riesgo en una historia, ¿qué está perdiendo el personaje? Una historia no te va a importar. Siempre vean una buena película y siempre te enseñan una escena donde qué es lo que está en riesgo. Y esa escena es de las que te engancha emocionalmente en 2 patadas, ¿no? ¿Ok? Y hay una cosa que es muy curiosa. El cerebro del público es como un perrito, como un sabuesito que está perdido. Entonces tú le tienes que decir, este es el riesgo, este es esto, y se va para allá. Entonces una cosa muy importante es, siempre el cerebro está buscando qué información es importante seguir en la historia, ¿va? Y importante cuando vemos el guión, cada acción tiene que ir respondiendo como la gran pregunta que tiene que resolver la historia. Vamos a la que sigue. Ok, una cosa que son errores que comete mucho la gente cuando estamos escribiendo una historia, ¿no? Ok, yo tengo que saber cómo está el personaje. Imaginen que yo les dijera, mi historia se trata de un cuate que está buscando pareja, después de que media hora lo acaba de cortar la novia. Mi historia se trata de un cuate que está buscando pareja y lleva 10 años en una isla desierta donde no había nadie más. ¿Cuál es más interesante? La segunda, porque pues va a estar más desesperado. ¿Qué es lo que hice para volverla más interesante?
cambié el punto en el que está el personaje protagónico. Sí, esa fue la única modificación que hice. Ok, va. Regla siguiente, que es de lo más importante que hay en una historia. Y es por eso chingan los maestros de guión. ¿Por qué es importante poner un objetivo a los personajes? Porque cuando hay un objetivo, ya tienes dirección para dónde construir. ¿Vieron una película que se llama Kill Bill? ¿Es fácil de entender? Sí, para no entender Kill Bill sí hay que estar muy limitado de a tiro, ¿ok? Y entonces, ¿qué va a pasar? Desde el título te dicen qué es lo que te tiene que emocionar. Esa chava quiere matar a Bill, cada que se acerca a matarlo, tiene que ponerte feliz, cada que se le obstaculice o tenga cosas que le van en contra, te tiene que encabronar. Entonces, de ahí fíjense cómo está perfectamente planteado y todo, ¿no? Entonces, de nada sirve saber nuestro protagonista si no hay objetivo, ¿ok? De hecho, casi les puedo decir que lo que hace que una historia funcione, un 50% es elegirle un objetivo interesante y difícil a los personajes, ¿va? Ahora, otra cosa que es importantísimo es, y fíjense, es bien chistoso porque todos en la vida tenemos objetivos. Todos o estamos pasando un examen, o estamos buscando parejas, o estamos queriendo chocorroles, o queremos saber quién nos preste dinero, todo el tiempo hay eso. Ahora, lo segundo que es importante es, tenemos que conocer la motivación. Acuérdense una cosa que es importantísima, no hay acto humano inmotivado. Es muy curioso porque justo ayer una amiga que trabaja en Tuxtla Gutiérrez me estaba contando, ella trabaja también en una universidad, que de repente, hace unos días, había una alumna que estaba por suicidarse y estaba a punto de tirarse del balcón. Y en eso el rector, que estaba en una oficina que está enfrente, empezó a pegar en una ventana, le llamó la atención a los compañeros y de repente pues llegaron y pararon a la chava, afortunadamente, no se suicidó. Y de repente fueron y le dijeron al rector, señor rector, pues es usted un héroe que no sé qué. Y el rector agarró y dice, no, imagínate si se suicida, la gente ya no nos va a pagar colegiatura. Entonces fíjense cómo es bien curioso, cómo la motivación, o sea, cómo el acto del rector era muy noble, pero su motivación era de lo más inhumana del universo. O sea, en lugar de preocuparle la vida de la chava esta, porque finalmente era irreemplazable la vida de esta chava, le preocupaba que no pagaran colegiaturas porque una chava se mató ahí, ¿no? Entonces, es bien, bien, bien importante porque tienes que conocer, si el público no conoce la motivación, todo lo que hagan los personajes va a parecer completamente irrelevante, ¿va? Y otra cosa importantísima es, todo lo que buscamos en la vida tiene un precio. Si yo de repente quiero tener pareja, pues va a haber un precio que tengo que pagar. Tengo que salir, tengo que hacer ciertas cosas, tengo que esto. Si yo quiero sacar 10, pues hay un precio que tengo que pagar. No puedo echar desmadre, no tengo esto, no tengo el otro. Si yo quiero ser un drogadicto del terror, pues hay un precio que tengo que pagar. Mucha gente no se va a llevar conmigo, mi salud va a empeorar, va a haber todo esto. Entonces, si yo no veo el precio que está pagando el personaje por alcanzar lo que busca, una historia no me va a interesar o va a perder interés. ¿Va? ¿La que sigue? Ok, acuérdense que hay tres cosas que... Este triángulo es el que ayuda como a resolver una historia, que es mi personaje, mi tema y mi trama. ¿Quién es mi personaje? Es lo primero. Trama, ¿qué es lo que va a hacer? Tema, ¿de qué te está hablando la historia o qué reflexión te va a dejar? De alguna manera, si ustedes están atorados en una historia, si de repente no se les ocurre, no sé qué, piensen en el personaje y piensen en el tema y van a ver que solita la trama se desatora. Vamos a la que sigue. Ok, ¿por qué es importante hablar del tema en una historia? ¿Por qué las historias tienen que tener un tema? O sea, no solo, es que es bien chistoso cómo luego la gente que estudia para ser director de cine, de repente dice, sí, mira, arrancamos con un atardecer aquí hacemos un dolly back y aquí hacemos la vuelta y vamos al pie y después de la uña del pie ponemos dirigida por Robert Baida, dirigimos, no sé, lo que ustedes quieran poner, ¿no? Y después le dices, bueno, ¿y eso qué? Es lo que quiero filmar. Y entonces se convierte en un ejercicio como muy estéril y muy superficial. Ok, va. Entonces, todos los temas, o sea, ¿por qué le pones tema? Porque cuando ustedes le ponen tema a una historia, ustedes están diciendo algo de los seres humanos. Ustedes de su experiencia están diciendo lo que significa, lo que vale la pena en el amor, o en la venganza, o en el poder, o en la traición, o en el miedo, o en la depresión, lo que ustedes quieran. Porque ¿qué es una historia? Básicamente, otra manera de resumir una historia, de conceptualizar una historia, son personajes reaccionando en situaciones fuera de su control. Entonces, cuando yo saco a alguien fuera de su control, voy a ver cómo va a reaccionar. Y a partir de sus reacciones y sus conclusiones y las consecuencias, yo puedo extraer qué me está queriendo decir el autor. Me están diciendo que el amor prohibido es el peor. O a lo mejor me están queriendo decir el amor prohibido es el más puro. O a lo mejor me están diciendo el amor prohibido es el único verdadero. Entonces, a partir de ahí,
entiendo lo que me está diciendo el autor, ¿no? Y es decir, normalmente el tema me ayuda a definir el comportamiento del personaje y el tema me ayuda a definir el final de una historia sin mayor bronca. Pasamos al que sigue. Ok, normalmente cuando hablamos de la trama, ¿qué es la trama? La trama es una combinación de... O sea, ¿qué es la historia? La historia es una combinación de la trama, las situaciones y cómo afectan al protagonista. ¿Sí me explico? Básicamente la trama es cómo afecta al protagonista y lo interesante es cómo el protagonista percibe las cosas que le están pasando. Ustedes pueden salir a la calle y de repente les pasa algo, no sé, llega tarde la persona que iba a pasar por ustedes. No, pues seguro eso me pasa por llevarme con gente tan pendeja que no sé qué. Seguro eso me pasa. O sea, siempre inventamos el seguro eso me pasa. Entonces, lo que es interesante, lo que te permite darle cierta identidad a una historia es cómo reacciona el personaje ante los eventos que le están pasando. Vamos a lo que sigue. Ok, bueno, ahí les va esta cosa que a mí me parece que es muy chistosa cuando uno va a clases de guión, espero no esté aquí un profesor de guión que vaya yo a ofender, pero bueno, hay una regla alrededor de la escritura que dice, escribe de lo que conoces. A mí me parece que es la peor idea que hay, ¿ok? O sea, eso significaría que yo solo puedo escribir sobre guionistas de 47 años, nacidos en Tamaulipas, divorciados, que dan conferencias en la Universidad Autónoma del Estado de México. O sea, solo puedo escribir de eso. O sea, entonces, ¿cómo? Entonces Tarantino es un asesino. Entonces Coppola es vampiro. Entonces los hermanos Wachowski son inventos de la Matrix. O sea, entonces, ojo, porque hay una regla que te dice, escribe lo que conoces. A mí me parece el peor consejo que hay para escribir. Yo lo que creo que es importante es escribe de lo que conoces emocionalmente. Ustedes, seguramente, si les pregunto a cada quien, cada uno de ustedes tiene cierta relación distinta con ciertas emociones. Alguien de ustedes será más cercano a la tristeza, alguien de ustedes será más cercano al enojo, alguien de ustedes será más cercano al amor, alguien de ustedes será más cercano, no sé, a la euforia, lo que tengan que ser. Entonces, lo que yo les diría es, escriban de lo que se les antoje. Escriban de gente de Toluca, escriban de otros universos, escriban de ninjas, escriban de otakus, escriban de lo que quieran. Pero que lo que no abandonen son las verdades emocionales para ustedes. Los sentimientos que ustedes más valoran, o los sentimientos con los que ustedes más se identifiquen, o los sentimientos con los que ustedes más conecten, eso es de lo que tienen que escribir. ¿Ok? Entonces es una cosa como muy, muy importante, ¿va? Y luego hay otra cosa que pasa muy curiosa y que me pasa, de hecho fue vaciadísimo porque ayer un alumno me buscó y me dice, oye, te puedo mandar mi guión para que me lo asesores, que no sé qué va, ¿no? Y de repente yo leo y se trata de un cuate que está en la calle y otro tipo lo detiene y se pelean. Y le digo, oye Julio, pues tengo mis dudas, oye, esto está raro, esto no sé qué, que no sé qué. Y me dice, es que son un papá y un hijo, que el papá tiene una enfermedad terminal y el hijo quiere tener el suicidio y no sé qué. Y le digo, Julio, eso no está en el guión, Julio. Yo nada más vi dos güeyes mentándose la madre. Oh, sí, es cierto, lo voy a poner en el guión. Entonces, ojo, porque a veces, cuando uno está contando una historia, tú juras que está clarísima. Y cuando se la lees a alguien más, hay cosas que no están claras, o hay cosas que no se entienden, o hay cosas que son como distintamente... O sea, ¿cuál es el error? Que asumimos que los demás saben y asumimos que los demás entienden, ¿va? Ok, vamos a lo siguiente. Ok, volviendo a lo mismo que había dicho. Si no hay un objetivo de un personaje, no hay sentido de dirección. Si yo de repente estoy viendo Amores Perros y me dicen, el cuate personaje Gael García Bernal se acaba de enamorar de la mujer de su hermano y va a hacer todo por ella, ya sé para dónde van mis emociones. Ya puse... Imagina que yo les dijera, voy a contarles una historia. Esta es la historia de Juan, que está preparándose para irse de su casa. Sale por la mañana y en eso presencia un asalto. Después de que presencia un asalto, se pone a armar una bomba. Luego después va a una tiendita y se topa con un fantasma. ¿Para dónde va la historia? Pues tu cerebro o el cerebro del público está como diciendo, no sé, le hago caso al fantasma, le hago caso a la bomba, le hago caso a que se va a su casa, ¿a qué le tengo que hacer caso? Entonces, por eso es bien importante cuando el profesor de guión los chinga con cuál es el objetivo, es cuál es la dirección. Si no me das objetivo, no tengo manera de construir dirección en la historia. ¿Ok? Va. Acuérdense una cosa que es importante, existen los objetivos internos y externos. Imaginen que por aquí yo les dijera, ¿quién de aquí quiere ser exitoso? ¿O a poco le diría, no, yo quiero ser un perdedor y yo quiero ser un pendejo y yo quiero que me vaya mal? Yo quiero ser como todas las canciones de José José al mismo tiempo. No creo que nadie me dijera eso. Todos queremos ser exitosos,
Pero yo puedo pasar por distintos de ustedes preguntándole qué es el éxito, porque el éxito es diferente para cada quien. Alguien de ustedes me puede decir, oye, ¿qué es para ti el éxito? No, yo quiero hacer una película y ganarme el Oscar y estar cotorreando con Cuarón y con Iñárritu y con esto. Y de repente alguien de ustedes le pregunta, ¿para ti qué es el éxito? Y me van a decir, no, a mí, puta, esa gente de los Oscars me da hueva, es puro gringo mamerto. Yo quiero ganarme la Palma de Oro en Cannes. Y yo quiero estar con Amat Escalante y con Lars von Trier y con los hermanos Dardenne comiendo canapés mamones franceses. Y a alguien más le puedo preguntar, ¿para ti qué es el éxito? Y me puede decir, no, a mí esa cosa de los premios me parece una vanidad estúpida. A mí me interesa la lana. Yo quiero hacer películas como Avatar o como Titanic y quiero revisar mi estado de cuenta y humillar a la gente. Ok, y alguien más le puedo preguntar, ¿para ti qué es el éxito? Para mí el éxito es hacer películas de culto, rarísimas, super bizarras, que la vean 3 marihuanos en UNAM y aplaudan. Ah, bueno. O en la UAM, como ustedes quieran. Lo dejo a su gusto. ¿Okay? Bueno, a lo que veo que es importante es, fíjense cómo hay objetivos internos y externos. El externo es qué estoy haciendo. El interno es para qué lo estoy haciendo. Quiero ganarme el Oscar, ¿para qué? Para ser exitoso. Quiero ganarme la Palma de Oro, ¿para qué? Para ser exitoso. Y fíjense cómo detrás de todo lo que hacemos siempre hay una razón emocional. ¿Sí me explico? ¿Por qué quiero hacer películas? Ah, pues para que la gente me vea, para que la gente me aplaude, para que mi papá que me abandonó de chiquito me voltee a ver, para que la chava que me bateó cuando estaba en primera secundaria se dé cuenta del partidazo que se perdió, no sé, ¿ok? Entonces, eso es lo que puede haber, ¿va? Entonces, es muy importante conocer por qué los personajes quieren internamente las cosas. ¿Sí me explico? ¿Ok? Piensen cómo reaccionamos ante la gente que queremos. Lo que es importantísimo, ¿cuál es el costo emocional? Cuando tú tienes un objetivo en la vida, ¿cómo lo pagas? ¿Qué sacrificas? ¿Qué dejas ir? ¿No? ¿Ok? Y volviendo a lo mismo, si no hay un objetivo en una historia, lo que tú le quitas al público es la capacidad de anticipar. No puedo anticipar, por ende no me puedo emocionar. ¿Ok? Entonces, sin objetivo es difícil vislumbrar una cadena de eventos y no vamos a poder anticipar. Por eso es por lo que el profesor de guión está chingue. ¿Cuál es el objetivo del personaje? ¿Cuál es el objetivo? ¿Qué quiere? Vamos a la que sigue. Ok, hay una cosa que es muy importante en una historia que es el detonante. ¿Ok? Y fíjense cómo en cualquier historia que contemos este punto es como muy relevante, muy fuerte. No sé si siempre con ustedes, imagínate cuando llegan el lunes aquí a la escuela y de repente alguien les pregunta, oye, ¿cómo estuvo tu fin de semana? Y en eso es como un ejercicio mental, como tratar de buscar lo más interesante que te pasó y luego después lo empiezas a elaborar. Y dices, fíjate que el sábado iba a ir a tal lado, que no sé qué, pero en ese momento, y siempre cuando decimos pero en ese momento, estamos diciendo que algo se salió de lo normal. Algo rompió. Entonces, eso es el detonante. Y ese es el primer momento donde realmente está pasando algo en una historia. O sea, yo puedo hablar de Harry Potter y, bueno, es un niño que lo maltratan y está en el sótano y no sé qué, pero en ese momento llega un búho con una carta. O yo puedo hablar de Amélie. Ah, pues es una chava que vive tranquila su vida, que no sé qué, pero en ese momento se encuentra una cajita con algo, ¿no? Entonces, siempre el detonante es muy fuerte, ¿va? Entonces, el detonante, aunque sea azaroso, está relacionado con algo que se lleva construyendo mucho tiempo dentro, es decir, el cambio que queremos que tenga el personaje y lo que va a buscar a nivel interno, tiene que ver con el detonante, ¿ok? Básicamente te sirve para alcanzar la meta externa, pero la meta externa te sirve para confrontar lo que quiera a nivel emocional, revisar a qué le tiene miedo a tu personaje y qué hace que no pueda. Y les digo, lo primero que te llama la atención en la historia es como el detonante. De hecho, es muy chistoso porque ustedes pónganse a ver trailers. O sea, lleguen ahorita a su casa y métanse a la página de Apple, a YouTube, o a donde quieran. Pónganse a ver trailers y siempre lo primero que te enseñan relevante es el detonante de una historia. ¿Nos vamos a lo que sigue? Ok, bueno, hay una cosa que es muy chistosa. Vamos a clase de guión y de repente como que el profesor de guión siempre dice, ¿y qué pasa después? ¿Y qué pasa después? ¿Y qué pasa después? ¿Y qué pasa después? Y de repente nos dice, bueno, hay fórmulas de guión, ¿no? Y entonces de repente nos recetan que si el viaje del héroe, o que si el save the cat, o que si alguno de todas estas recetas que nos conocemos. ¿Ok? Va. Bueno, entonces, ¿qué va a suceder? Imagínense que yo de repente les dijera, tengo una nueva película. Mi nueva película es de una monja que sale, que se trepa en el metro salen unos ninjas, esquiva a los ninjas, después la golpean unos punks, después de que la golpean unos punks se baja del metro, llegan unos superhéroes y la patean, después arrastra y llegan llegan después unos futbolistas, la pisan, la hacen pedazos y se la comen. ¿Les conté algo interesante? No. Digo, puede ser violento y llamativo, pero no es interesante. ¿Hubo acción o no hubo acción?
Acción hay muchísima. ¿Hay trama o no hay trama? No hay una trama. ¿Cuál es la diferencia? Que el hecho de sumar obstáculos nunca intensifica una trama. Y ese es como uno de los errores que se cometen mucho, ¿no? Y como puse esta regla acá, la realidad es que sumar problemas externos intensifica la emoción, sí y solo sí es algo que el protagonista debe enfrentar para resolver su situación interna. ¿Sí me explico? Si yo les digo, mi personaje le tiene pánico a las serpientes, pero tiene que meterse a un pozo lleno de serpientes, está interesante, porque entonces lo obligo a confrontar un miedo interior, ¿ok? Entonces, ¿qué va a pasar? Que este es el peligro de las fórmulas de guión. O sea, las fórmulas de guión son o muy buenas o son muy malas, dependiendo en manos de quién están. Y dependiendo, si alguien entiende lo que es contar historias, las fórmulas de guión pueden ayudar mucho. Si alguien no entiende de contar historias, las fórmulas de guión pueden ser terribles, ¿ok? ¿Por qué? Porque no es lo mismo eventos que ocurren versus protagonistas que evolucionan a medida que enfrentan eventos. Esa es la gran diferencia. Y el error que comete la gente luego cuando está en clase de guión o cuando está intentando contar una historia, piensa que nada más es como inventar sucesos desagradables. Mi personaje sale y de repente suben los impuestos, y de repente le da COVID, y de repente lo golpean los del grupo firme, y de repente se enamora de Belinda, y pensamos que es nada más, Fofo Márquez lo humilla. No sé, pensamos ahí una lista de sucesos idiotas y pensamos que eso es una historia, y eso no es una historia. Lo importante es que tiene que haber una evolución del personaje. Entonces, lo que yo les diría es, piensen en la historia que tienen, cómo está evolucionando el personaje. ¿Ahí bien lo evolucionó o no? Porque si no, no está reaccionando ante los eventos, ¿va? Y entonces, a veces se dice que se puede escribir de adentro hacia afuera o de afuera hacia adentro. Uno es nada más agarrando, inventando eventos a lo idiota, y otro es creando un personaje de veras y viendo cómo va evolucionando. ¿Estamos? Ponemos la que sigue. O sea, lo que es importante cuando ustedes escriban, y piénsenlo muy bien, es, ¿están inventando eventos o están haciendo un personaje que va hacia los eventos? Que es importante, ¿no? Volvieron al mismo. ¿Qué le pasa luego a veces a las películas hollywoodenses que no nos gustan o que nos dan flojera, ¿no? ¿Qué pasa luego con el 50% de la filmografía de La Roca? O sea, La Roca en un temblor, La Roca en un tsunami, La Roca en un tsunami y un temblor, La Roca en... Y entonces de repente, ¿qué es lo que le pasa a esas películas? ¿Qué pasa lo que viene en el segundo punto? Si nada más nos pasamos pensando situaciones desfavorables, empieza a importar más el problema que el protagonista. Y ahí es donde ya la historia me empieza a dar flojera y ya no emociona. Y ya son de esas historias que nada más lo que te importa es qué bonito están los efectos especiales o qué bonita está la foto, ¿no? ¿Ok? Entonces, importantísimo en la trama, tenemos que conocer los miedos y los deseos del protagonista, si no, no podemos anticipar. Y la regla de oro, nos va a interesar qué hace el personaje si sabemos para qué lo está haciendo. ¿Ok? Vamos a la que sigue. Okay. ¿Por qué es importante tener personajes? Porque es un poquito como lo que estaba diciendo hace rato. El mundo, no hay tal cosa como el mundo en absoluto. El mundo es como lo percibimos. Si ustedes me dicen, vamos a hacer una historia que se llame, no sé, Forrest Gump, vamos a entender el mundo, o el mundo se va a ver a partir de los ojos de Forrest Gump. Si ustedes me dicen, vamos a hacer Lilo y Stitch, los voy a entender a partir de Lilo y a partir de Stitch, ¿no? Que es de lo importante. Y hay una cosa que es bien interesante. Cuando nosotros vamos a clase de guión, probablemente uno de los primeros ejercicios que nos deja el maestro es, tráeme la biografía de tu personaje. Entonces sales corriendo y entonces llenas páginas de burradas, ¿no? Y cuando era niño vivía en San Pablo Guelatao y se le perdieron las cabras y se volvió presidente y ya, como todo este tipo de situaciones. O sea, más allá de eso, cuando tú te preguntas qué es una persona es básicamente un sistema de creencias. Si yo trato de profundizar en quiénes son ustedes, cada quien cree en cosas distintas. Imagínate que yo les dijera como ejercicio, ¿quién de aquí está a favor del aborto? A lo mejor unos levantan la mano, otros no. A ver, levanta, ¿quién está a favor del aborto? Ok, imagínate que yo les dijera, ¿quién está a favor del aborto en caso de violación? ¿Quién está a favor del aborto a partir de los 8 meses de gestación? Fíjense, todos tenemos sistemas de... O sea, ojo, no hay ni bueno ni malo, ni quién está en lo correcto, ni quién no está en lo correcto. Todos tenemos posiciones morales distintas, ¿sí me explicó? Y todos vamos a tener posiciones morales distintas con respecto al amor, con respecto a la vida, con respecto a la tradición, con respecto a los grandes valores filosóficos universales. Lo que tiende a ser una historia es, siempre el personaje arranca con una visión del mundo y cuando le ponemos el conflicto o cuando le ponemos el problema a solucionar, sus ideas se van a convertir en cuestionamientos. Vamos a ponerlo en duda.
Si yo de repente veo Toy Story, Woody tiene una idea de lo que es el consentido de Andy. Y a partir de todos los eventos que le pasan a Buzz Lightyear, le va a cambiar la manera de ver. Si yo veo Parásitos, los personajes arrancan con una idea alrededor de lo que son los planes. Y mientras va avanzando la película, cambia su idea completamente de lo que tienen que hacer en la vida y de lo que tiene que pasarles. Entonces, esa es una cosa como muy importante, ¿no? Entonces, si ustedes de repente están haciendo su historia, piensen en qué cree su personaje. ¿En qué cree con respecto al amor? A lo mejor cree que el amor vale la pena, a lo mejor cree que el amor es una pendejada, a lo mejor cree que el amor hay que sacrificarse por amor, o a lo mejor cree que el amor más importante es el amor propio. No lo sé. Ahí lo que es bien importante, cuando ustedes tengan su personaje, la manera más fácil de entenderlos es en qué cree. Y es más, si ustedes también están conociendo personas y quieren saber realmente quién es la persona que está frente a ustedes o quién es la persona con la que están llevando, nada más pregúntenle en qué cree. Y ahí es donde podemos saber cuál es el corazón de las personas, ¿va? ¿Ok? Entonces, ¿para qué les estoy diciendo esto? Porque las biografías de personaje, céntrense en lo que creen los personajes. No se centren en 70,000 anécdotas y de chiquito no lo cargó el papá y nunca le compraron un tren eléctrico y por eso está traumado. No pongan esas cosas que no son una perdera de tiempo. ¿Ok? Va. Bueno, vamos a ver que sí, por favor. Ahí está. Entonces, si uno conoce una visión del mundo del personaje, es fácil conocer la historia. Hay un meme muy famoso que compartían mucho en internet que era alrededor de las películas de Pixar. No sé si lo vieron, que decía: Cars, cuando los coches tienen sentimientos. Toy Story, cuando los juguetes tienen sentimientos. Y así te iban diciendo como Inside Out, cuando los sentimientos tienen sentimientos, ¿no? Y Coco, cuando los muertos tienen sentimientos. ¿Qué es lo que hace? Te llevan al punto de vista del personaje. Te llevan a lo que cree y a lo que piensa un juguete, lo que piensa una verdura, lo que piensa un taco, lo que piensa lo que ustedes quieran. ¿Ok? Va. Entonces, regla de oro, y esta es una cosa que es bien importante, y esto sobre todo es bien chistoso porque cuando asesoras directores, a los directores cómo les cuesta trabajo esto, ¿no? De repente sí, te enseñan su guión y de repente dicen, ¿qué opinaste de la escena del punto negro? ¿Cuál escena del punto negro? Es que el punto negro significa el socialismo actualmente. Güey, a verlo otra vez y leer la escena y pasa Juanito y hay un punto negro a fondo. ¿Cómo? Sí, es que eso significa el socialismo hoy en día. Güey, es un punto negro, no hay nada más. Entonces, ¿qué es lo que va a pasar? Acuérdense una regla, y eso yo creo que son las cosas que separa al cine de la literatura. El cine es concreto, la imagen es concreta, no abstracta. A veces la gente piensa que el cine es más abstracto de lo que parece, pero no. Cuando yo estoy viendo Kill Bill, básicamente se trata de la novia, que es una novia que quiere matar a Bill, que es un Bill. No significa otra cosa, no tiene otras lecturas, no tiene otras cosas. El cine es súper concreto. Entonces, mientras más concreto hagan las cosas, mejor va a funcionar una historia, ¿va? Y es bien curioso. Aquí el ejemplo que pongo funciona muy bien. Imagínense que les digo, no es lo mismo hablar del Holocausto que hablar de la lista de Schindler. El Holocausto es abstracto. Ah, pues sí, murieron muchas personas, pasaron cosas terribles, hubo atrocidades, pobres de los judíos, malditos de los nazis. Pues si yo hablo de la lista de Schindler, ya es concreto, porque es Schindler, que es este cuate que muy específicamente se va a encargar de tratar de rescatar a la mayor cantidad de judíos posibles. Vamos a la que sigue. Esta es una cosa que es bien interesante, que tiene que ver con los personajes, ¿ok? Imagínense que ustedes llegan a una fiesta. Entran a la fiesta. ¿Cuánto tiempo les toma saber quién les puede caer gordo, quién no les puede caer gordo, con quién se pueden juntar, con quién no se pueden juntar? ¿Cuánto tiempo les toma? ¿Toma mucho tiempo o es relativamente rápido el proceso? Es rápido, ¿no? Entras y no, este se ve mamón, este se ve que es buena onda, este se ve muy frito, este no sé qué, este no sé qué. Rápido te lo echas, ¿ok? Entonces, lo que va a tender a pasar es, cuando el público empieza a ver una película, es igualito cuando ustedes entran a una fiesta. Empieza a tratar de entender las relaciones con los personajes, ¿ok? Y una de las cosas que es muy importante es cómo queremos que el público se relacione con los personajes, ¿ok? Y hay como 4 maneras de relacionarnos con los personajes. Por ejemplo, una es, por ejemplo, las películas de Marvel. Cuando yo veo las películas de Marvel, ¿los personajes son como yo o no son como yo? No, o sea, si dicen que sí, les invito una chela. O sea, ojalá fuera yo Thor, ojalá fuera yo el Capitán América, ¿no? O sea, cuando tú ves las películas de Marvel, ¿tú eres como los personajes o no eres como los personajes? Pues no eres como ellos.
¿Qué tienen a hacer estos personajes? Se convierte en una relación aspiracional. Aunque tú no eres Thor, te encantaría ser como Thor. Aunque tú no eres como Hulk, te encantaría ser como Hulk. Aunque tú no eres como Tony Stark, te encantaría ser como Tony Stark. Y es decir, tus problemas no son parecidos a los de ellos. ¿Sí me explico? Y aspiras, los ves como de una posición inferior y aspiras a ser como ellos, que son como superiores y perfectos. ¿Ok? Vamos a la que sigue. Pero ¿qué pasa, por ejemplo, cuando yo veo Parásitos? ¿Cómo es de hecho, hay una joya que es la primera escena de Parásitos. ¿Cómo me presentan a los personajes? ¿Qué están haciendo? Acuérdense de Parásitos. ¿Qué tanto nos podemos identificar con ese problema? Totalmente, ¿no? Y fíjense cómo los problemas de los cuates de Parásitos, o sea, si ustedes dijeran, ¿su vida a quién se parece más? ¿A las de los superhéroes de Marvel o a los de Parásitos? Tristemente es a las de Parásitos. O sea, los superhéroes de Marvel no se preocupan por, o sea, están preocupados por quitarle a Thanos las joyas del infinito, mientras uno está preocupado por pagar la renta, ¿no? Entonces fíjense cómo ese es otro tipo de relación entre el público y el personaje. Entonces, una vez que ustedes construyen a su personaje, ¿lo ven aspiracional? ¿Quieren ser como él? ¿O es igualito a su personaje? ¿Va? Sigan, pasamos a la que sigue. Ahora, hay otro tipo de personajes que es lo que vamos a llamar los underdogs o los desprotegidos, ¿ok? Por ejemplo, cuando yo veo o sea, si yo veo las películas de Marvel, digo, este güey está más cabrón que yo. Si yo veo Parásitos, digo, este cuate es como yo. Pero, por ejemplo, si veo una película como Forrest Gump, ¿cuál es mi primera impresión? No, este cuate es más burro que yo, no es más inteligente que yo, ¿sí me explico? Y además es como un tontito que corre y corre y corre y corre. Esos personajes son los que vamos a llamar los underdogs o los desprotegidos. Ahora, ¿por qué esos personajes funcionan muy bien o por qué esos personajes son interesantes? Porque despiertan en nosotros como el instinto de ternura y el instinto de protección. Porque ¿qué es lo que va a pasar? Porque tú puedes tener personajes con todas las limitaciones que quieras, pero sin embargo los cuates se plantean metas más allá de sus límites. O sea, no me acuerdo cómo se llama la chava esta de Forrest Gump. ¿Cómo se llama? ¿Se acuerdan? ¿Cómo? Jenny. O sea, en serio, ¿Jenny es partido para Forrest Gump? No, pero ¿qué es lo que nos roba el corazón de Forrest Gump? Que va por algo que está más allá de sus límites. ¿Sí me explico? Y eso hace que te enamores de esos personajes. ¿Sí me explico? O sea, son personajes que quieren tomar el control de sus vidas, aunque ellos no tienen los elementos. Entonces, fíjense cómo esa es otra relación distinta que se establece entre el público y los personajes. Pasamos a la que sigue. Ah, no, esto no tenía que ser. Bueno, me comí una diapositiva, pero ahí va. Entonces, habíamos dicho, dentro de las relaciones que pueden construir entre ustedes, entre el público y el personaje, está la relación aspiracional. Es decir, los superhéroes no son como yo, pero yo quiero ser como ellos. Están los personajes normales, que es, sus problemas son muy parecidos a los míos. Están los underdogs, que me despiertan esta ternura y me despiertan esta cosa de protección. Y hay un cuarto tipo de personaje que vamos a llamar las almas oscuras. Es decir, si ustedes están haciendo un personaje que hace acciones que no sean muy morales, y de repente ustedes dicen, quiero que mi personaje sea un narco, quiero que mi personaje sea un gángster, quiero que mi personaje sea un asesino serial. O sea, si se fijan, son acciones que nos van a costar trabajo conectar porque no son acciones que hacemos normalmente los seres humanos, ¿ok? Pero ¿qué es lo que hace? Que el hecho de que no las hagas no significa que no desees hacerlas. Todos aquí hemos deseado matar alguna vez, ¿sí me explico? Alguna vez nos va a aparecer un maestro o algún tío o algún compadre que has dicho, este lo va a matar. Entonces, de alguna manera, lo que hace que funcionen muy bien esos personajes es dotarlos de un gran poder. Cuando tú los dotas de un gran poder, ¿sí me explico? Se vuelven personajes a los que sí aspiras. No sé si ubican un personaje que se llama Hannibal Lecter. ¿Ok? Hannibal Lecter es un cuate que se come a los pacientes, que es terrible persona, que es un asesino y que es malísima onda. Pero al mismo tiempo es un psiquiatra que es súper inteligente, es súper culto, sabe de vinos y cosas así, y cocina cabrón. Entonces fíjense cómo lo que hace que esos personajes te acaben cayendo bien o te acaben seduciendo. No sé si es no sé si les ha pasado que de repente conocen al chico peligroso o a la chica peligrosa que sabes que no te debes de enamorar, pero caes. Es igualita esa relación, ¿ok? Es idéntica. Entonces, cuando tú le das un gran poder a un personaje, se vuelve seductor.
Y puede ser un personaje perfectamente inmoral. O sea, no tiene que ser un personaje correcto, ni bueno, ni mucho menos, ¿ok? Entonces, lo siguiente que yo les diría es, piensen qué tipo de relación quieren construir entre el público y su personaje. ¿Quieren construir una relación como de normal a héroe? ¿Una relación de normal a normal? ¿Quieren construir una relación de normal a underdog? ¿O una relación de normal a un alma oscura? ¿Estamos? Bueno, lo siguiente importante es, ya saben, ¿cómo molesta el maestro de guión otra vez? ¿Cuál es el conflicto? No veo el conflicto. ¿Dónde está el conflicto? ¿No? Con eso atormentan los profesores de guión. Ahora, ¿por qué el profesor de guión chinga con el conflicto? ¿Cuál es la razón? ¿Ok? Porque decimos que las historias importantes, los personajes cambian. Como bien había dicho, los sucesos son tan dolorosos que cambian la manera de pensar. Entonces, ¿qué es el conflicto? El conflicto es el agente de cambio inevitable. Quieren que una persona cambie, tienen que pasar por un conflicto. Piensen en los momentos en que ustedes han cambiado. Es porque les tocó un conflicto tremendo, ¿ok? Entonces, la realidad es que el conflicto es el agente de cambio y acuérdense que hay una regla de los seres humanos que no falla. Todos nos resistimos al cambio. El cerebro humano es un costal de hábitos. Fíjense a qué hora se levantan, a qué personas ven, qué comen, qué todo así. Al cerebro le encantan los hábitos. El cerebro odia la novedad. Entonces, imagínense que a partir de mañana les digo, ahora nos vamos a parar a las 5 de la mañana y vamos a leer la Biblia y hacer 500 abdominales. ¿Les late o no les late? No, y el primer día bien prendidos. No, sí, vamos a hacer abdominales. Y, no, a mí mi parte favorita es el Génesis. Ahorita nos echamos y no sé qué. Ya para el cuarto día sí dicen, no, ya. Yo no voy a leer la Biblia, yo no voy a hacer abdominales, yo me voy a quedar en mi camita hasta las 11 del día. ¿Sí me explico? Entonces, esa es una cosa que es importante. Así como ustedes se resistirían al cambio, siempre los personajes en las historias se resisten al cambio. Piensen en cualquier historia que les guste y van a descubrir ahí todo este asunto, ¿no? Entonces, normalmente todos nos resistimos al cambio. Toda historia trata de cambios y estos provienen del conflicto inevitable, ¿ok? Y fíjense, así como los personajes son muy parecidos a nosotros. O sea, fíjense cómo nosotros siempre vivimos como en un péndulo de que queremos hacer cosas geniales, pero al mismo tiempo nos da miedo hacerlas. O sea, yo quiero escribir mi guión y quiero ganarme Cannes y quiero ganarme el Oscar y quiero ganarme todo, pero me da pánico que me lo critiquen. Entonces no lo hago. Entonces, y siempre todos los personajes siempre están en el miedo y el deseo. Y ese es el péndulo en el que nos movemos todos los seres humanos. Tenemos deseos, pero nos da pánico no alcanzarlos, o nos da pánico ser rechazados, o nos da pánico todo esto, ¿ok? Y básicamente casi cualquier historia que ustedes quieran ver es la lucha interna entre un deseo y un miedo. Entonces, algo que les puede ayudar mucho es conozcan cuál es el miedo de su personaje, conozcan cuál es el deseo y hacer que su personaje oscile entre eso. Creo que el mejor ejemplo, un ejemplo muy fácil de ver es Hamlet. Ser o no ser. Ahí está el miedo y el deseo. ¿Va? Siguiente, o ya se acabó. Bueno, una cosa que es muy importante que también les va a ayudar, que si quieren hacer historias, funcionan muy bien. Las revelaciones. ¿A qué me refiero con revelación? Revelación siempre son información nueva. Información nueva alrededor de lo que está pasando, información nueva alrededor de otro personaje. O sea, piensen qué pasa con ustedes, de repente descubren información nueva relevante. Pues normalmente cuando descubres información, de repente te dicen, oye, ¿qué crees? Tienes parvovirus. Está difícil que ustedes tengan parvovirus, pero un día lleguen y les dicen, tienes parvovirus. Chin, ya voy a dejar de comer frutilupis, seguro esos me los contagiaron, ya dejas de comer frutilupis, no sé, ¿ok? Pero bueno, siempre que hay una información nueva, te obliga a tomar decisiones. Entonces, para que una historia sea buena, tiene que tener revelaciones, tiene que tener momentos de información nueva para que los personajes tomen decisiones, ¿no? Entonces, es decir, toda revelación surge y va a provocar un cambio en los personajes, ¿ok? Deben de existir pistas para cambiar la información que conocemos. No puedo uno hacer revelaciones a lo idiota, ¿ok? Las pistas deben de resaltarse antes de la revelación y deben de hacer sentido. Como cuando de repente pasa algo y dices, güey, ¿cómo no me di cuenta si estaban todas las señales alrededor? Igual les pasa a los personajes, ¿ok? Regla de oro. A veces es bien chistoso porque hubo una vez un cuate que tenía un documental y el documental se trataba de un fotógrafo ciego. Entonces me acuerdo que me enseñó cómo lo editó y de repente arrancaba con un fotógrafo y decía cosas y reflexionaba y veía las fotos y veía sus cámaras y veía sus rollos y veía distintas cosas y en el último minuto te enseñaba que era un ciego. Y yo de repente dije, me parece que está pésimamente mal editado tu corto. Y me dijo, no, pues ¿por qué? Que no sé qué. Dije, creo que tendría que ser al revés. En el primer minuto me tendría yo que enterar que es ciego. Porque entonces ya que me mandas eso dices, ay güey, un fotógrafo ciego, quiero ver qué hace.
quiero ver sus fotos, quiero ver su proceso creativo, quiero ver cómo revela, quiero ver cómo expone, quiero ver sus exposiciones, quiero ver eso. No hay nada más chafa que esconder información. Esconder información es truco de guionista barato, ¿ok? Entonces, regla de oro en una historia, no esconden información por esconderla, ¿va? Y ojo, porque también una cosa que es peligrosa es basar toda su historia en una revelación. O sea, lo que es importantísimo es que primero me caiga bien el personaje, que yo me enganche con el conflicto, que me interese lo que pasa, y ya después llegar como a una buena revelación posteriormente. Pasamos a la que sigue, si es que hay que sigue. Ok. Bueno, otra cosa que es muy, muy importante a la hora de hacer historias, y que creo que esta es una cosa muy importante en el mundo del guión, las escenas. Yo podría hacerles preguntas, ¿cuál es su escena favorita del cine o de la televisión? Y alguno de ustedes me diría, ay, me encanta la escena del beso de Spider-Man. O en Irreversible me gusta la escena de cuando mata al cuate con el extintor. Yo no sé si alguien conteste eso, pero bueno, todo cabe en la viña del Señor, ¿no? Del Padrino me gusta cuando destapan la colcha y hay una cabeza de caballo. O sea, entonces, hay una cosa que es muy importante cuando hablas de las escenas. Cuando tú estás escribiendo una escena, es muy parecido a la memoria. Imagínate que yo les dijera, acuérdense de su primer beso. ¿Se acuerdan o no se acuerdan de su primer beso? Todos nos acordamos. Tantito mejor, tantito peor, unos más tristes, pero todos nos podemos acordar. Imagínense que yo les dijera, acuérdense de su primera peda. Se acuerdan hasta cierto punto, después de cierto punto la información se borra. Y ya nada más se acuerdan que los están regañando sus papás, o se acuerdan de abrazar a un excusado, o se acuerdan de otra cosa, ¿no? Pero lo que voy es, fíjense cómo son estos eventos que se quedan con nosotros toda la vida. Imagínate que en cambio yo les preguntara, cuéntenme la quinta vez que entraste a Instagram. No, pues ya se te olvidó. Entonces, ¿qué va a pasar? Cuando tú haces una escena, lo que quieres es hacer un momento cargado de emoción, ¿ok? Que es lo mismo que la memoria. ¿Por qué te puedes acordar de tu primer beso? ¿Por qué te puedes acordar de cuando se murió tu mascota? ¿Por qué te puedes acordar de esto? Porque es un momento cargado de emoción. Eso es lo que quieres generar, ¿ok? Entonces, si ustedes están haciendo escenas, entonces esa es una cosa que es muy, muy, muy importante. Siempre en las escenas los personajes tienen que tomar decisiones. Y cuando un personaje toma una decisión, ya te abre la puerta a la siguiente escena. Si yo de repente digo, ahorita voy a pedirle matrimonio, corte A, voy a pedirle matrimonio o no me atreví a pedirle matrimonio. Si le pido matrimonio le digo, Juanita, ¿quieres casarte conmigo? Sí, corte A, vamos a organizar la boda. Entonces, si ustedes de repente me dicen, no sé qué sigue en mi historia, revisen qué decisión está tomando el personaje en la escena, porque eso les va a abrir la puerta a otra escena nueva. ¿Ok? Otra cosa importante, para que las escenas no se sientan repetitivas, tiene que haber un cambio de estado en las escenas. Siempre digan, empieza así mi personaje y termina así. Empieza así y termina así. ¿Ok? Una vez que decide cómo la decisión afectó al personaje, tenemos que entender por qué tomó esa decisión y entender, porque acuérdense lo que habíamos dicho, siempre en la vida asumimos. Entonces, ¿qué va a pasar? Que los personajes no siempre tienen que tomar decisiones correctas. De hecho, es muy interesante cuando los personajes toman decisiones equivocadas. Entonces, entender cómo asumió el personaje. ¿Sí me explico? Asumió que no iba a haber peligro, asumió que se iba a ganar, asumió que se iba a lograr el amor, asumió qué cosa. ¿Hay más o ya ahí acabó? Oh, Dios mío, esta es interminable esta presentación. ¿Y si me equivoqué y traje la de 250? No, no es cierto. No, ya no debe tardar en acabar. Ok, acuérdense esta regla que es bien, bien importante y que esto hace interesante en la historia. Una vez que tienen a su protagonista, lastímenlo. Háganle todo lo que no se atreven a hacer a las personas en la vida real, o espero que no le hagan a las personas en la vida real, háganlo en la ficción. Entonces, estas reglas funcionan siempre, ¿no? Todo lo que puede salir mal, tendrá que salir mal. O sea, piensen en la historia que ustedes quieran y siempre, todo lo que parece que se va a corregir, nunca se termina de corregir y se empeora, ¿no? Una regla de oro que funciona muy bien en las historias es, y esta regla funciona muy bien, los personajes empiezan apostando un peso y terminan perdiendo la casa. O sea, mientras más, piensen en Parásitos. ¿Cómo arranca con, ay, sí, le voy a dar clases a la chavita y los vamos a ir engañando y ahora tú vas a ser la maestra de arte y ahora tú vas a hacer esto? Y hasta dónde llega que la hermana acaba muerta, el papá acaba en el sótano encerrado y el hijo acaba con la esperanza de sacarlo. Entonces, en la medida en que ustedes construyen esta cadena de que va saliendo peor, esta cadena de fatalidad, una historia genera emoción y una historia se convierte en algo más interesante, ¿va? Como bien puse, a lo largo de una historia no puede haber nada gratis. Todo lo ganado que tienen que tener los personajes tiene que tener un costo. Si las cosas no tuvieron un costo, una historia no va a ser interesante. ¿Ok, va? Y otra de las cosas que genera emoción en una historia, y es así, en 2 segundos pongan un personaje a mentir. En el momento en que un personaje dice una mentira, en el momento en que su protagonista miente, generas una expectativa de cuándo le van a cachar la mentira, qué es lo que va a pasar, qué es lo que va a suceder. ¿Va?
Siguiente. Ok. Bueno, regla importantísima que es, acuérdense que en las historias siempre está el protagonista, que es el personaje que lleva y todo esto, y está el antagonista. Y es muy curioso porque cuando tú estás en clases de guión y cuando tú revisas libros de guión, todos te dicen, haz la biografía de tu protagonista, revisa tu protagonista, clávate tu protagonista, construye tu protagonista. ¿Y qué es lo que va a pasar? Que la realidad es que el protagonista te sirve para contar la historia, pero el que te la sostiene es el antagonista. Si yo reviso la trilogía de Nolan, la de Batman, la que hizo Christopher Nolan, ¿cuál es la mejor película de las tres? Pues la segunda. ¿Por qué? Porque tiene el mejor antagonista. ¿Sí me explico? De hecho, hay géneros y hay historias donde es más importante el antagonista que el protagonista. Si ustedes ven el género del cine de terror, si yo les hago examen ahorita, los protagonistas de las películas de terror y los antagonistas, ¿de cuáles se acuerdan? ¿Te acuerdas de Chucky? ¿Te acuerdas de Jason? ¿Te acuerdas de Ghostface? ¿Te acuerdas de Freddy Krueger? ¿Te acuerdas de todos ellos, no? Entonces, por eso es bien importante los antagonistas, ¿sí me explico? Entonces, a la hora de construir sus antagonistas o su fuerza de oposición, la oposición o lo que te va a generar esta tensión en la historia o esta emoción es, tiene que estar presente, tiene que ser ascendente y tiene que ser evidente. ¿Sí me explico? ¿Qué hace que el teléfono negro funcione? Que ahí está el pinche asesino todo el tiempo y que dice, ¿en qué momento va a matar al chavito? Ok, va. Otra cosa para lo que me sirve el antagonista es impone una cuenta regresiva al protagonista. Si el protagonista no toma decisiones, si el protagonista no hace cosas, va a ir de terrible y para eso me sirve muy bien el antagonista, ¿sí me explico? Otra cosa que es importantísima y que es muy curioso cuando uno asesora guiones. ¿Quién es tu antagonista? El vacío. Imagínate que de repente es, vamos a entregar el Oscar a Mejor Actor, que pase el vacío. El vacío no puede ser un antagonista. Sea lo que ustedes quieran, o sea, pueden hablar ustedes de cualquier tema que les interese, puede ser el socialismo, el capitalismo, no sé, el nihilismo, lo que a ustedes se les antoje, lo más abstracto. Si no se personifica, no hay manera de que nos enganchemos emocionalmente. Acuérdense, el cine es concreto, el cine no es abstracto, la literatura sí puede ser abstracta. ¿Va? Ok, volviendo a lo mismo, una regla importante en la construcción de personajes es que no hay antagonistas 100% malos. Todos, de hecho es muy chistoso porque una regla que funciona muy bien a la hora, cuando estén ustedes construyendo antagonistas o estén haciendo villanos, acuérdense que un villano es una víctima de la cual tú no conoces su historia. Si yo veo los grandes villanos y exploro, realmente son víctimas. ¿Ok? Entonces, esa es una regla que funciona muchísimo, ¿va? Entonces, los antagonistas pueden tener un lado positivo, no hay nadie 100% malo. O sea, una persona absolutamente mala, digo, quizá pueda haber algún político, alguna cosa así, pero en general no hay gente 100% mala. ¿Ok? Va. Y fíjense, ¿para qué me sirve el antagonista? Yo lo que estoy diciendo que me interesa mucho es que el personaje tenga un cambio. Entonces, todo cambio es incómodo. Es necesario exponer los demonios personales y heridas emocionales para que el protagonista sea sido como héroe, tiene que hacer algo heroico. O sea, tu antagonista te ayuda a que tu protagonista saque lo mejor de sí o saque lo peor de sí y cambie. Por eso es importantísimo cuando estén haciendo historia quién es tu antagonista y que tu antagonista realmente sea valioso, padre, interesante, relevante. ¿Va? ¿Hay otra más o no hay otra más? Ok. Una regla que funciona muchísimo. Si ustedes quieren que el guión sea emocionante, piensen ustedes qué les caga o qué le tienen miedo o qué odian, métanlo de antagonista. Y entonces, ¿qué es lo que pasa? Que ustedes van a tener una relación emocional fuerte con su guión. Si le tienen ustedes miedo a las gallinas, metan una gallina gigante, ¿sí me explico? Y van a ver que a la hora de escribir el guión, lo van a escribir de manera diferente, lo van a abordar de manera completamente emocional, no va a ser una cosa tan racional. ¿Estamos? Creo que ahora sí ya murió la presentación. Bueno, ya casi, ya estamos cerca, ¿ok? Bueno, una cosa que es muy curiosa es el cerebro, acuérdense que siempre busca patrones. Todo el tiempo, es una función cerebral natural. Todo el tiempo que estamos buscando en la naturaleza patrones. Y esto sirve mucho en las historias, porque en las historias también buscamos patrones. Si yo veo una película como El Aro, en El Aro arranca con dos chavitas hablando y dicen, hay un video que si lo ves, te hablan por teléfono y te mueres. Ay, a ver si es cierto. Agarran el video, lo meten a la casetera y le ponen play. ¿Qué le pasa a los 7 días a las chavitas? Se mueren. Entonces, ¿qué ya generaste ahí? Ya generaste un patrón. Entonces, ¿qué va a pasar en la película cada que alguien ve el video? Que tú sabes que tiene 7 días.
Tienes 7 días para revertir la maldición. Entonces, lo que voy a descubrir es que la protagonista va a ver el video, me va a preocupar por ella, después el hijo va a ver el video, me va a preocupar por el hijo, y después el galán va a ver el video. Entonces, ¿qué es lo que va a pasar? Si ustedes revisan sus historias, siempre van a ponerle un patrón al público. ¿Ok? Entonces, lo que es interesante es cómo repiten ese patrón o lo rompen. Y esa es una estrategia para generar emoción, ¿no? Entonces, todo el tiempo buscamos patrones. ¿Dónde buscamos patrones? En todo. En la naturaleza, en personajes, en eventos, en cosas así, todo. ¿Por qué buscamos patrones? Porque nuestro cerebro está preocupado por qué es seguro y qué no es seguro. Si me como esta plantita verde, ¿segura o no es segura? Si toco esta animalita, así funciona el cerebro y por eso tiene esta capacidad de buscar patrones. Ahora, si tú en una historia quieres llamar la atención, rompe un patrón. Genera un patrón y rómpelo. Y eso es lo primero que va a llamar la atención en la historia, durísimo, ¿no? ¿Y qué va a pasar? Todo lo que tarde o temprano, lo que es un patrón, el público siempre lo va a tratar de incluir dentro de otro patrón. Todo el tiempo estamos buscando qué se repite, qué se repite, qué se repite. Y a partir de ahí, hay unos términos en guión que se llama el setup y el payoff, que es, si yo pongo cierto elemento, sé que tiene que venir este otro. Si yo digo, se mueren a los 7 días al ver el video, sé que se van a morir. Entonces, el público como que genera toda una expectativa alrededor de los patrones que le construiste. Por eso es bien importante cuando ustedes tengan una historia, ¿qué patrón estoy construyendo? ¿Cómo juego con la expectativa del público? ¿Rompiéndolo o no rompiéndolo? A ver, ¿se acabó o no se acabó? La que sigue, se acabó. ¿Verdad? Bueno, fue como de 40 y tantas. Ok, bueno, entonces, no sé. No, pues gracias. A ver, bueno, sí, fue un poco largo esto, ¿verdad? Bueno, no sé si tengan una pregunta o duda rápida. Así a la velocidad a la que ibas, las resolviste en cada una, pero bueno. Tenemos preguntas. Digo, ya vamos sobre el tiempo, son las 3 en punto, gracias a quien se quedó. Sé que algunas personas tienen clase, entonces quiero que se quedaron, me imagino que obviamente les interesa, pero vamos a dar espacio para una breve sesión de preguntas y respuestas, para que esto no se alargue más. Exacto. Levanten la mano, por favor. Hola. Hola. De cine. Toda esta estructura es como lo más importante para escribir un guión. Está muy bien representado. Yo quería más bien hacer una pregunta sobre usted que está como en la industria. ¿Cuál sería la forma, estas como claves que nos ayudarían a nosotros a meter un guión, obviamente que ya lleva todo eso, ¿no? O sea, que ya tiene la idea, aún así, ¿cómo podríamos hacerlo más, ser más seductores con nuestro pitch? Ok, mira, bueno, creo que hay como... Voy a abrir un poquito tu pregunta, ¿ok? Bueno, mira, es muy chistoso porque, digo, yo sé que ustedes ahorita están estudiando cine y ahorita pues, no sé qué piensan sus papás, sino qué piensan todos de, mijito, ¿cómo vas a estudiar cine? Que no sé qué. Les voy a decir una cosa, ahorita hay chamba para aventar para arriba, ¿ok? Se los juro, yo no paro de tener chamba. De hecho, ahorita ya volteé a ver mi WhatsApp y ya tengo ahí a la mafia coreana persiguiéndome porque debo entregas de guiones. Pero bueno, esta es una cosa que, es decir, si yo en el año 90, yo estudié guión del 98 al 2000, yo en el 98 nunca me hubiera imaginado que estaba estudiando la carrera del futuro. Es decir, en México, desde que mira, yo no sé que ustedes, pero en el año 90 y tantos, México hacía 14 películas al año. Y se hacían telenovelas, no existían las series, ¿ok? Y se hacía publicidad. Bueno, hoy en día, desde que se aprobaron los estímulos fiscales, México está haciendo aproximadamente 90 películas al año, ¿ok? Y desde que llegaron las plataformas, se están haciendo series a un nivel estúpido. De hecho, hacen más series de las que la gente puede ver, ¿no? Entonces, la realidad es que, si ustedes dicen, es que va a haber chamba, no va a haber chamba, ¿de qué voy a trabajar? Que no sé qué, hay chamba para aventar para arriba. Yo ya no me doy abasto. Yo, de hecho, a varios de mis alumnos los he contratado o le hablo a varios cuates y le digo, güey, yo no puedo agarrar esta chamba, agárrala tú. Quizá no toda la chamba es la mejor pagada, quizá no toda la chamba es la más interesante, pero de que hay chamba, eso se los garantizo, ¿no? Ahora, una cosa que es muy, muy, muy importante que tú dijiste, ¿cómo me acerco yo al mercado? ¿Cómo me integro yo al mercado? O sea, si hay chambas, ¿cómo hago que la gente me vea y digo, agárrame a mí, agárrame a mí? Bueno, una cosa que es muy, muy, muy importante es, bueno, primero yo les diría, ustedes como qué se quieren vender o qué quieren ser, porque la industria esta es muy amplia. Tú puedes decir, yo quiero ser director, yo quiero ser guionista, yo quiero ser editor, yo quiero ser fotógrafo. Según lo que quieras hacer, es cómo te tienes que vender o cuáles son tus estrategias de venta.
Si tú me dijeras, quiero ser director, yo lo que te diría es, haz un corto ya. O sea, créanme una cosa, en esta profesión nadie te pregunta en dónde estudiaste y menos te preguntan tu promedio. Ah, sacaste 7 en tal clase, no te contrato. Nadie, ¿no? Y acuérdense de una regla que es bien importante. En esta chamba, lo que más pesa es la obra. Si tú llegas con un guión escrito, si tú llegas con eso te van a evaluar. Y eso es lo que te van a abrir puertas. O sea, una cosa que yo siempre digo es, la cola de la Cineteca está llena de buenas intenciones. Tú ves la Cineteca Nacional y fórmate y escucha lo que platican en la cola. No, es que yo soy el nuevo Tarantino, pero no me dan la oportunidad y es culpa de las películas de Star Wars y Marvel que me limitan. Ajá. ¿Ok? Entonces, lo primero que te diría es, haz un corto, si quieres ser director, y mételo a festivales. Y eso te va a permitir que la gente vea tu trabajo, si tu trabajo es bueno, te van a agarrar y te van a decir, oye, ¿qué proyecto traes? Oye, vente a dirigir un capítulo de una serie, oye, vente a hacer eso. Entonces, eso sería como director. Si tú me dijeras como escritor yo te diría lo siguiente, es, escribe un largometraje ya. Cortos los escribe hasta mi tía, ¿no? No, y es que te lo juro, cuando tú ves un corto, el trabajo que valoran es el director. El guionista, la neta, se lo pasan por el arco del triunfo. En cambio, si tú llegas con un largometraje escrito, ya te ven en serio. Ahora tú me dices, ya tengo un largometraje, ¿qué hago con él? O sea, entonces yo creo que tienes que hacer dos cosas. Uno es, lo tienes que meter a todos los concursos, todos. Estímulo IMCINE, el FONCA, el otro, todos. Y por otro lado, creo que una vez que tú detectes qué tipo es tu proyecto, lo que tendrías que hacer es buscar productoras que hagan proyectos parecidos al tuyo. Si tú de repente me dices, quiero hacer una historia de unos mis reyes que se pelean con unas lobukis, no vas a ir a la productora de Carlos Reigadas, porque no es el cine que hace Reigadas. Y si tú de repente dices, quiero hacer una historia de un homopedoso necrofílico, no vayas a Videocine. Videocine hace comedias de mis reyes, no hace historias de homopedoso necrofílicos. ¿Ok? Entonces, lo que yo te diría es, una vez que tú sabes, buscas en internet el contacto de esa productora y haces una cita. Mira, y vas a pichar. Curiosamente, hace un par de semanas tuve ahí un alumno que me puse como campeón, porque agarra y me dice, oye, Pato, quiero hablar contigo. ¿Qué pasó, Julio? No, es que fíjate que escribí un corto de animación, que ya lo mandé a distintos lados y nadie me pela porque la gente solo quiere ver pendejadas y tiene gustos estúpidos y el público es imbécil. Y le dije, ok, Julio, a ver, platícame de tu proyecto. No, pues tal. ¿A quién se lo mandaste y qué se lo mandaste? Lo mandé al correo de Netflix. Le dije, güey, ¿sabes cuántos correos le llegan de loquitos que dicen que tienen la nueva obra maestra? Les llegan 120. Y a menos de que el correo diga Stephen King o una cosa así, no lo van a abrir. Vieron tu correo y dijeron, ¿quién es Julio whatever? ¿Sí me explicó? Le dije, hablaste y te paraste enfrente de ellos y les hiciste una pitch o una cosa de venta del proyecto. No. Le dije, güey, entonces no le echas la culpa al público de que tú seas un estúpido vendiendo. Y esta es una cosa muy importante, ¿ok? De todos los que aquí que estudian comunicación y estudian cine, ¿quién aquí quiere dedicarse a las ventas? ¿Quién quiere dedicarse a ventas? Les tengo una pésima noticia, muchachos. Esta carrera es de ventas. En la medida, todo el tiempo es vender tu talento, vender tu proyecto, vender tu idea, vender tus personajes. Quien no quiera dedicarse a ventas, no lo va a hacer. Entonces, de una vez, aprendan a vender. Ahora, si tú tienes una historia y quieres hacer un pitch, pitchar es toda una ciencia y todo un chistorete y todo un truco, pero te voy a dar un tip buenísimo, ¿ok? La mejor clase de pitch te la dio tu maestra de español. Se llama sujeto, verbo y objeto directo. Si tú dices esas tres cosas, ya tienes un super pitch en tu historia o tienes el pitch más básico. Si yo te pitcho Toy Story, un juguete que es el consentido, de repente acaba de perder el amor del niño porque llegó otro juguete más especial, ahora va a ser todo para recuperarlo. ¿Te sonó interesante o no te sonó interesante? Te dije sujeto, predicado y objeto directo. Ya a partir de ahí hay mil técnicas y 1000 trucos, pero eso sí es lo que yo te diría. Y un pitch hazlo sencillo, claro y específico. Lo peor que puede hacer un pitch, luego es bien chistoso, píchame tu idea. Pues es un güey que tiene pedos y hace cosas cabronas. Eso es el teléfono negro, es el ciudadano Kane, es el padrino y es los 7 samuráis. Bueno, los 7 samuráis no porque son 7, pero bueno, algo así. Acá también Hola, Marco. Bueno, pues mi pregunta va hacia el proceso creativo. ¿Cómo es que tú escribes o empiezas a escribir un guión? Y cómo, después de que ya tienes tu
Mira, o sea, el proceso creativo, pues el proceso creativo es raro. O sea, mira, yo siempre he dicho que escribir es como hacer pipí. Es una cosa muy personal. Si yo les pregunto a cada uno de ustedes cómo hace pipí, uno hace con una patita arriba, otro más abajo, otro agachado, igual es como escribir, ¿no? Pero bueno, lo que yo te diría es, primero como que busca algo que te interese, busca algo que te preocupe, busca algo que te mueva, ¿sí me explico? Eso creo que es como una manera que te puede ayudar como para cargarte creativamente y que pueda ser como el arranque de una historia, ¿no? Te voy a dar una técnica que a lo mejor te funciona, a lo mejor te atormenta. Piensa y di, quiero generar algo que no existe en Google. Es cabrona esa técnica, pero bueno, ya sufrirás y ya todo, pero si te sale algo, te puede quedar algo muy padre, ¿no? Esa sería una de las cosas. Ahora, siempre escribir un guión, pues es un proceso que tienes que ir corrigiendo y puliendo, corrigiendo y puliendo. Normalmente cuando tú escribes la primera versión del guión, estás generando la historia y te la estás explicando como a ti mismo, como que tú mismo te estás convenciendo de tu historia. Pero lo que va a pasar es que tiende a ser sobreexplicativa, tus personajes, pues a lo mejor están muy ahí como para cumplir ciertas cosas que les pides y cosas así. Entonces lo que haces es, según vas reescribiendo, vas puliendo detalles. A mí me tocó una clase con una maestra que decía, cada que reescribes, revisa qué problema estás resolviendo. Entonces, por ejemplo, si tú generas tu primer guión, yo lo que te diría es, reescríbelo, pero revisa nada más los puros personajes, revisa los personajes. Que el género no está bien, que los diálogos no me gustan, no hay pedo, déjalo, clávate en los personajes, entonces ya corriges los personajes. O, los diálogos no me gustan, ahora nada más clávate en los diálogos. Entonces lo que yo te diría es, si vas a reescribir, busca qué problema muy en concreto estás resolviendo. ¿Ok? Y digo, ya depende, ya cuando tienes un productor o una plataforma, pues vas a reescribir lo que ellos te pidan. Quita la escena donde matan a Juanito. Pero es que esa escena es la que siempre quise hacer desde que salí de la primaria. Le prometí a mi maestra que le iba a poner en un guión. Quítala. Así son las plataformas. ¿Va? No sé si expliqué. Bueno, va. ¿Quién más? ¿Alguna otra pregunta más? Rápido. Bueno, yo soy teatrera realmente, hago teatro, y estoy aquí justo por un alumno tuyo, que es un teatro, no sé si... Ah, bueno, Humberto. Ah, qué chido. Él nos dio un curso, taller, algo así, sobre elementos del guión cinematográfico aplicado a la dramaturgia. Ok. Y justo fue como ver el teatro desde otro lugar, porque empecé a entender también cómo construían los personajes en el teatro y cómo se construyen en el cine, pero que va de la mano, ¿no? Los elementos que en el guión se usan, también se usan en la dramaturgia, pero de una manera distinta. Entonces, fue como encontrar el universo, cómo se converge en lo que hacemos, porque al final es escénico. Uno es aquí en vivo, digamos, y el otro es audiovisual, y lo es verdad que esto se repite. Pero, una, gracias por estar acá, y dos, justo, ¿qué piensas de esta interdisciplinaridad entre las artes? Que además creo que va de la mano totalmente ya ahora. Lo que decía sobre vender, lo estoy entendiendo ahora en el teatro y creo que también es eso, o sea, se trata de saber vender, porque hacer el arte solo por hacerlo está muy bonito, pero no. Sí necesitamos aprender a vender nuestro trabajo y aprender a hacerlo bien. Entonces creo que nutrirnos de las otras artes está muy padre desde mi punto de vista, no sé. No, digo, ni modo que te dijeran, no, hay que pelearnos entre todas las artes. Golpearé teatreros saliendo de aquí, ¿no? No, fíjate, es bien chistoso porque, por ejemplo, recientemente un amigo me estaba platicando que, por ejemplo, en Estados Unidos, muchos dramaturgos o mucha gente que le empieza a ir bien escribiendo teatro, luego se los llevan para escribir series. Porque, por ejemplo, creo que la gran diferencia entre el teatro y el cine pues, es el uso del diálogo, ¿no? Yo creo que esa es como una de las diferencias más fuertes, ¿no? En el teatro dialogas mucho más, en el cine se ve mucho más. Y si tú te fijas, las series de televisión también tienden a utilizar muchos diálogos. Entonces, por ejemplo, en Estados Unidos ahorita lo que está pasando es los buenos dramaturgos o dramaturgos que empiezan a despuntar, vente a hacer series, porque pues saben dialogar y dialogan muy bien, ¿no? Pero sí, yo creo que en la medida en que nos podamos retroalimentar de otras artes, de otros especialistas y todo, pues está perfecto. Y pues sí, no te puedo decir, no, hay que pelearnos entre las artes, estás equivocada. Para nada. De hecho, es una buena reflexión. Bueno, muchas gracias. Bueno, hemos finalizado así esta masterclass por Pato Sáenz. Muchas gracias a todas las personas que vinieron. A las que nos digo que retiran porque tienen clases, bueno, ya ni modo, pero quienes se quedaron aquí, muchísimas gracias por quedarse hasta el final de
de la sesión. Quiero pedirle a José que pase por acá para que le entreguemos este pequeño presente a Pato, por favor. Bueno. Ok. Presúmelo. Te ayudo. Lo más curioso es que no tomó, entonces se lo voy a regalar a alguien, pero... No, sabes que justamente iba a decirlo, nada más esté jurado el señor. No pasa nada, no pasa nada. Bueno, yo antes que nada quiero agradecer a Miradas Locales, quiero pedir un aplauso por eso y especialmente para Magali quiero pedir un enorme aplauso que me estuvo persiguiendo para venir y toda la cosa y lo logramos. Entonces, un aplauso para ella. Un ejercito, un aplauso y una libreta ahí. Vámonos, venga. Para que lo disfrutes. Pues ya. Muchas gracias. Gracias. Sí, me acuerdo. Ahí está, gracias. Listo.